Bleach Maldición del Odio, Voluntad de Fuego 201, 218 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón, muchas gracias. 201 Seireitei, cuartel del Escuadrón 1. El aire dentro del cuartel de la primera división estaba cargado con el peso tácito de los acontecimientos recientes. Todos los combatientes restantes del lado del Seireitei se habían reunido para una reunión de emergencia, sus rostros marcados por el dolor y la fatiga. El pergamino que rendía homenaje a figuras notables en la historia de la sociedad de almas se balanceaba lentamente, proyectando sombras alargadas que bailaban con la tensión en la habitación. Se había añadido un nuevo nombre al final del pergamino. Ryujin Haka descansaba, envainado, sobre un auri cuidadosamente doblado del capitán del Escuadrón 1. Eran los únicos restos de Yamamoto, en la silla que él solo había ocupado durante la mayor parte de 2 milenios. Junto a él, a una distancia respetable, se encontraban los estudiantes estrella del ex capitán en jefe, Shunsui Kyoraku y Jushiro Ukitake. Sus comportamientos habitualmente joviales ahora fueron reemplazados por una gravedad sombría. Los hombros de Kyoraku estaban caídos hacia adelante, con la cabeza gacha. Su zanpakuto dual, Katen Kyokotsu, estaba apoyada contra la pared detrás de él, con sus juguetonas borlas todavía. La sala llena de ojos estaba fija en él, su silencio amplificaba la pregunta tácita que flotaba en el aire. ¿Quién los lideraría ahora? El silencio se prolongó un momento más, hasta que un lejano estruendo de metal y hueso se abrió paso hacia la congregación. Cuando las puertas de la 1 División finalmente se abrieron, un murmullo silencioso cobró vida en el cuartel. El último miembro de la reunión había llegado. El rey dios de Hueco Mundo plantó la empuñadura de su hacha en el suelo cuando la puerta detrás de él se cerró, hundiéndose hacia atrás mientras un trono de hueso se materializaba para sostenerlo. La presencia de Barragán fue un duro recordatorio de las alianzas cambiantes y la magnitud de la amenaza de Aizen. Las manos de algunos capitanes se dirigieron instintivamente hacia sus zanpakuto, pero el rey dios los ignoró. Su denso Reiatsueko se extendió por la habitación mientras su mirada vacía recorría a los capitanes reunidos, deteniéndose en cada rostro como si sopesara su fuerza. Un gruñido bajo retumbó en su garganta, el primer sonido que rompió el silencio. Shinigami, la voz de Barragán resonó en la cámara. Estoy aquí a tus órdenes. Tú, que buscas una alianza con Hueco Mundo contra el traidor Aizen. Harías bien en reprimir tus intenciones asesinas. Los capitanes intercambiaron miradas inquietas. La idea de que un Ollou, especialmente uno tan poderoso como Barragán, estuviera dentro de los salones sagrados del Seireitei era inquietante. Sin embargo, sus palabras sonaban verdaderas y la urgencia de su situación exigía que consideraran todas las opciones. Shunsui se puso de pie, atrayendo la atención de la sala. Capitanes del Gotei 13, Wizards, comenzó. Nos encontramos en una encrucijada. Nuestro líder ha caído y la sociedad de almas está sumida en el caos. Todos ustedes están reunidos aquí, porque debemos elegir a un nuevo capitán comandante que nos guíe en estos tiempos oscuros. El capitán Ukitake suspiró desde el otro lado de la sala. Pongamos esto en marcha, te nomino, capitán Shunsui Kyoraku, para el puesto de capitán comandante. Es la elección más lógica. Levantó la voz y se dirigió a toda la sala. El capitán Kyoraku ha servido a este Seireitei durante siglos, ha ocupado el puesto de capitán comandante interino y tuvo la visión de invitar a Hueco Mundo a una alianza con la Sociedad de Almas por primera vez en la historia registrada. Ukitake hizo una pausa y miró al capitán Unohana. Todos vimos el altercado que tuvo con el capitán Unohana en el mundo de los vivos, pero espero que podamos entender la cantidad de tensión emocional que atravesó el capitán Kyoraku. Su arrebato hacia el capitán Unohana es un reflejo de la cantidad de amor y lealtad que tenía hacia nuestro difunto capitán comandante. A pesar de eso, pudo controlar sus emociones y continuar planeando y liderando con la cabeza despejada inmediatamente después. No hay mejor opción. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. La experiencia y la dedicación de Shunsui eran innegables y, a pesar de sus defectos, ningún otro capitán quería asumir el mando. De todos modos, la mayoría ya esperaba que ese fuera el resultado de la reunión. Shunsui asintió lentamente. Está bien. Si es la voluntad del Gotei 13, entonces acepto humildemente. No puedo prometer la victoria contra Aizen, pero puedo prometer que no daré marcha atrás. Y prometo que lucharé, por la memoria de Yamamoto y por el futuro de nuestros mundos. Dirigió esa última parte a Barragán.
Se volvió para encarar a los demás capitanes y wizards, uno por uno. Pero no los guiaré ciegamente a la batalla, ni haré promesas que no pueda cumplir. Por muy grande que fuera, la excesiva confianza de Yamamoto en su propia fuerza y sus métodos feudales son lo que nos llevó a donde estamos ahora. La sala llena de rostros permaneció en gran parte impasible, pero nadie expresó su desacuerdo. Estaré a tu lado, continuó Kyoraku. Lucharé contigo, pero no sin la máxima preparación. Demasiados de nosotros hemos caído como resultado de nuestra desorganización. Como capitán comandante, mi primer mandato es la comunicación abierta entre divisiones. De esa manera, podemos identificar nuestras fortalezas y presentar un frente unido. Mientras los capitanes consideraban las palabras de Shunsui, nadie habló con nadie más, lo que era un testimonio de la disfunción a la que se refería Shunsui. Con el capitán Kyoraku al mando, la sociedad de almas sufriría un cambio drástico. Sin embargo, todos habían visto, si no experimentado, las consecuencias del ataque de Madara al Seireitei. Los daños colaterales de su batalla con Yamamoto estaban por todas partes. También habían perdido a 3 capitanes en la ciudad de Fake-Karakura. La muerte de Byakuya, en particular, fue la más evitable y solo sucedió debido a su obstinada insistencia en luchar solo contra Grimhou. Uno por uno, los capitanes restantes comenzaron a asentir y sus voces se unieron en un coro de acuerdo. Apoyo su nominación, Capitán Kyoraku. Estoy de acuerdo. Tienes mi voto. La 7ª división está con vosotros. Se acercaba una nueva era del Gotei 13. Shunsui Kyoraku, el mujeriego, relajado y amante del sake, era ahora su líder. El nuevo capitán comandante tenía una gran tarea por delante si quería salvar esta situación que se deterioraba rápidamente. Shunsui asintió. Con reverente cuidado, apartó a Ryujin Hakai, con un solo movimiento suave, colocó el Auriger capitán del escuadrón 1 sobre sus hombros. Era un símbolo de la responsabilidad que ahora tenía y esperaba sinceramente no ser el último en usarlo. Por primera vez en 2 milenios, alguien que no era Genryusai Shigekuni Yamamoto se sentó al mando de la sala. Barragán observaba con una mezcla de curiosidad y desdén. Había visto la fuerza del Shinigami y no le había impresionado. En retrospectiva, respetaba a Yamamoto porque el ex capitán en jefe le recordaba a un Oyou. A pesar de haberse suavizado con los años, Yamamoto seguía siendo un hombre de instinto y acción. Este Kyoraku había perdido mucho de su tiempo con esta elección trivial y soltaba palabras elegantes sobre planificación y comunicación. Vayamos al grano, comenzó Barragán. Convocaré a Hueco Mundo. No será difícil, pero ¿qué pasa después? ¿Qué planes podemos llevar a cabo que puedan acabar con Aizen? Eso me recuerda. ¿Dónde está la Guardia Real? Preguntó el capitán Itsugaya. Han regresado al Palacio del Rey de las Almas, dejándonos solos para enfrentarnos a Aizen, respondió Kyoraku con un dejo de amargura. Están esperando que él cree con éxito el Oken en las naciones elementales. Una ola de resentimiento inundó la sala. La Guardia Real, los Shinigamis más poderosos que existen, ¿no iban a cooperar con ellos contra Aizen? Eso es una vergüenza. Dijo Itsugaya, sorprendido. Nos abandonarían en nuestro momento de necesidad, mientras nosotros arriesgamos nuestras vidas para proteger a la sociedad de almas. Ichigo e Aizen son, su deber es con el Rey de las Almas, no con el Seireitei ni con nosotros, intervino la capitana Unohana con voz fría y mesurada. No podemos confiar en ellos para que nos salven. Shunsui asintió con la cabeza. No nos acobardaremos ante Aizen, ni esperaremos a que intervenga la Guardia Real. Procederemos bajo el supuesto de que Ichigo e Aizen están muertos. Hasta que Aizen esté en nuestra puerta, aprovecharemos cada segundo que tengamos. Nos adaptaremos, elaboraremos estrategias y saldremos victoriosos. Capitán Urahara, si es tan amable. A petición suya, el ex capitán del Escuadrón 12 dio un paso al frente. El poder del Ogyoku supera con creces todo lo que habéis conocido antes, dijo con gravedad. Es un orbe que concede deseos y es indestructible. Pasé la mayor parte del siglo pasado investigando métodos para destruir mi Ogyoku incompleto y no lo conseguí. El que Aizen subyugó está completo. Una fusión del suyo y el mío. Supongo que mientras lo reconozca como su amo, Aizen es funcionalmente inmortal. Un jadeo colectivo llenó la sala. Los capitanes intercambiaron miradas horrorizadas. Barragán gruñó en señal de afirmación. Es probable que tengas razón, Shinigami. Nos demostró su habilidad para regenerar extremidades, al igual que los Oyous, y no me sorprendería que ocultara la mayor parte de sus nuevos poderes regenerativos. ¿Inmortalidad?
La voz del capitán Komomura era apenas un susurro, sus ojos caninos abiertos por la incredulidad. Además de la hipnosis total de Kyoka Suigetsu, ¿qué podríamos hacer para detenerlo? Urahara frunció el ceño. Estaba en medio de la prueba de otra teoría antes de que todo esto comenzara. El Ogyoku incompleto que tenía en mi posesión fue alimentado con Reiatsu de Shinigami, el mío, durante décadas. Había implantado en Rukia un Reiatsu que drenaba Jiraiya, bajo la teoría de que cuando se agotara por completo, el Ogyoku sería destruido. Mayuri intervino entonces. No olvides que el de Aizen era diferente. No solo lo alimentaba con Reiatsu. Lo alimentaba con almas vivas de Shinigami, Ogyoku. Urahara asintió. Sí, y para completar el dispositivo, le dio mi Ogyoku a su propio Ogyoku. Teóricamente, si agotamos el Ogyoku drenando todo su Reiatsu y matamos a Aizen suficientes veces para que su suministro de almas se agote, Aizen debería morir para siempre. También le ha dado Hoyous, añadió Barragán. Incontables Hoyous. Además del Reiatsu de los 10 espada durante nuestras mejoras. La cara de Kyoraku se llenó de gruñidos. Maldita sea. Matarlo una vez será bastante difícil, pero ¿estás diciendo que podría resucitar miles o decenas de miles de veces? No veo el problema con eso, intervino Kenpachi. Fue Unohana quien negó con la cabeza lentamente. No, Capitán Zaraki. Esta es una pelea en la que la fuerza bruta puede ser inútil, especialmente si estás bajo su completa hipnosis. El capitán del escuadrón 11 gruñó en voz baja, pero no presionó ningún argumento contra su predecesor. Urahara asintió lentamente. Drenaje del Ogyoku también será difícil. Mientras Aizen esté vivo, puede reponer su Reiatsu, y todos sabemos cuánta presión espiritual tiene ese hombre. La sala quedó en completo silencio. La última vez que los capitanes habían visto a Aizen, fue en la colina Sokyoku, cuando reveló su traición. Su presión espiritual, incluso en ese entonces, era casi el triple de la del capitán promedio. Dicho esto, continuó Urahara, con un destello de esperanza en sus ojos, el Ogyoku no es infalible. Nada lo es. Fue una creación de la ciencia y, como tal, la lógica dicta que puede contrarrestarse con la ciencia. Se volvió hacia Mayuri Kurotsuchi, el criminal al que había liberado personalmente gracias a su intelecto. Capitán Kurotsuchi, su experiencia en el campo de la ciencia espiritual no tiene paralelo. Tengo una idea y solicito su ayuda para desarrollar una contramedida contra el Ogyoku. Los ojos de Mayuri brillaron con una excitación frenética. Un desafío digno de mi intelecto. ¿Una simple baratija de la ciencia se atreve a desafiar las leyes de la naturaleza? Estoy deseando desentrañar sus secretos y exponer sus vulnerabilidades. Los labios del ex capitán del escuadrón 12 se curvaron en una sonrisa burlancia. Quiero idear un Kido de sellado patentado. Uno que pueda aprovechar el Reiatsu del propio Ogyoku para sellar a su usuario. Si podemos debilitar a Aizen lo suficiente para que el sello se active, se volverá más fuerte proporcionalmente a la cantidad de Reiatsu que el Ogyoku le esté dando, incapacitándolo así para siempre. Una sensación de cauteloso optimismo llenó la habitación, hasta que Urahara hizo la inevitable pregunta. Lo que nos lleva a... ¿Exactamente qué tan poderoso es Aizen ahora? Como si fuera una señal, los capitanes del Gote y 13 miraron a Barragán. Barragán comenzó. Shunsui, has sido testigo del poder de Aizen de primera mano. ¿Puedes cuantificarlo para nosotros? ¿Qué tan fuerte se ha vuelto? Los dedos de Barragán tamborileaban suavemente contra el pomo de su hacha, su silencio alargó la tensión en la habitación mientras consideraba cuál era la mejor manera de responder al nuevo capitán jefe. El poder de Aizen, es como el cielo mismo, envolviéndote. Cerniéndose sobre ti. Una vez que lo experimentas, no puedes deshacerte a esa sensación de omnipotencia, como si siempre estuviera ahí. Ha trascendido los límites tanto de Shinigami como de Oyou, convirtiéndose en algo diferente. Los capitanes se inclinaron hacia adelante, con los ojos fijos en Barragán, pendientes de cada una de sus palabras. He visto muchos seres poderosos en mi larga existencia, continuó Barragán, con la voz cada vez más fuerte, pero ninguno como Aizen. Es astuto, despiadado y su ambición no conoce límites, sí, pero eso no es lo más aterrador de él. Kyoka Suigetsu. Itsugaya respiró. No, Barragán negó con la cabeza al instante. Su Kyoka Suigetsu hace que sea imposible luchar contra él en un 1 contra 1, pero había muchos Hoyous en mi ejército. Aizen no se apoderó de Hueco Mundo solo con sus ilusiones. Es la fuerza de Aizen, sus reflejos y velocidad, y su capacidad para subvertir cualquier ventaja que pensaras que tenías contra él.
Muchos de mis Oyous tenían habilidades que podían matar o incapacitar a alguien instantáneamente, pero la diferencia en Reiatsu era demasiado grande para que ese tipo de habilidades funcionaran contra Aizen. Hizo una pausa y luego dijo. Incluso Madara Uchiha, a pesar de lo poderoso que era, accedió a las demandas de Aizen después de una simple demostración de su Reiatsu. Una ola de inquietud se apoderó de los capitanes. Madara, el Oyou que había puesto de rodillas al Seireitei, había sido intimidado para trabajar con Aizen. Las implicaciones eran escalofriantes. ¿Alguna vez intentaste usar tu habilidad de envejecimiento contra él? Preguntó Ukitake. Barragán emitió un lento gruñido en su pecho. No se reclinó en su trono. Me atrapó en su hipnosis absoluta antes de que lo reconociera como una amenaza, y a partir de entonces tuvo cuidado de nunca estar solo conmigo hasta que subyugó a Logioku. Los mejores espada también tenían prohibido liberarse en nuestra resurrección mientras estuviéramos dentro de las noches, así que no podía usar mi respira incluso si quisiera. Si liberara a Arrogante sin ningún motivo, despertaría sospechas y lo más probable es que me mataran en represalia. Urahara tarareó, pensativo, y luego dijo. Para alguien tan poderoso y astuto como ese bastardo, ciertamente no le falta cautela. Barragán asintió y dejó escapar un profundo suspiro. Sí. Esa es la única razón por la que acepté esta invitación de alianza. Hizo una pausa y, como si de repente recordara algo, buscó en el interior de su capa y sacó un objeto pequeño y brillante, y las cejas de Urahara se alzaron. Aizen me dejó este fragmento de Logioku para amplificar mis poderes. ¿Será útil para tu investigación? Preguntó Barragán. Una chispa iluminó los ojos del ex capitán del Escuadrón 12. Oh, hombre, más útil de lo que te imaginas. Naciones elementales. Madara atacó y Aizen reaccionó al instante. Desaparecieron en un torbellino de energías en conflicto, iluminando el cielo en una danza caótica de luz y sombra. El aire estaba lleno de Reiryoku ambiental liberado de su lucha, y el suelo tembló bajo sus pies mientras intercambiaban golpes que podrían destrozar montañas. Los tres ojos de Madara se movían de un lado a otro con una extraña luz roja y violeta. Blandía su bastón negro como un torbellino y cada golpe apuntaba a explotar la más mínima abertura en las defensas de Aizen y, al mismo tiempo, bloquear cualquier intento de ataque. A pesar de su aspecto contundente, Aizen aprendió rápidamente a tener cuidado con el bastón, ya que la punta en forma de media luna le cortó la manga. Apenas lo rozó, pero tuvo un claro efecto antagónico sobre los seres espirituales, ya que le cortó un trozo del brazo. Aizen notó rápidamente que los orbes que giraban alrededor de Madara estaban hechos del mismo material e hizo una nota mental de no dejar que lo tocaran. Madara siguió adelante mientras otra ráfaga de golpes enviaba ondas de choque que se extendían por todas las naciones elementales. Usando el poder del 10 colas, proyectó 4 clones del limbo directamente sobre Aizen. Les ordenó que cayeran sobre Aizen desde todos los lados, sin esperar a determinar si Aizen podía detectarlos o no. El ser trascendido se tambaleó hacia atrás y su postura se rompió ante el asalto invisible. Madara aprovechó la apertura, enviando enormes lenguas de llamas negras que se estrellaron contra él, seguidas por sus orbes buscadores de la verdad. Una sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Madara ante el familiar aroma del aire quemado. Incluso él estaba impresionado por la escala de su propio Amaterasu de 6 caminos. Sin embargo, los ojos de Madara temblaron mientras se daba la vuelta y desviaba una estocada desde atrás. No te hagas el arrogante, gruñó, con los ojos brillantes. Shinra Tensei. Aizen se desmaterializó y se teletransportó a salvo fuera del alcance del poderoso empujón. Confundido, Madara miró hacia su Amaterasu, donde Aizen todavía se agitaba. Sus orbes buscadores de la verdad volaron a través del hombre, y luego sus ojos se abrieron de par en par al comprender. Aizen no sabe qué hacen los orbes buscadores de la verdad, por lo que no puede representar con precisión sus efectos sobre él a través de sus ilusiones. Gruñó, cortando furiosamente el suelo a su lado con su bastón mientras reunía su chakra. Libérenlo. Ordenó. Otra mirada rápida al lugar donde convergía su Amaterasu confirmó que Aizen nunca había estado allí en primer lugar. Las únicas cosas que estaba quemando eran sus propios clones del limbo. No puedo luchar contra él así, y pensó para sí mismo, estrujándose el cerebro. Todavía puedo disipar sus ilusiones, pero están refinadas hasta el punto de que no puedo identificar cuando he quedado atrapado en ellas. Hashirama y lo siento. Es curioso, murmuró Aizen, y su voz resonó en el desolado paisaje. Pareces anticipar mis ataques incluso antes de que los realice. ¿Cómo es posible? Madara no respondió.
Aizen entrecerró los ojos y una expresión de inquietud se reflejó en su rostro. Recordó los dos cometas que habían descendido del cielo y la luz cegadora que había oscurecido su visión momentáneamente. Podría ser y no estás solo, ¿verdad, Madara? Preguntó Aizen, con la voz cargada de sospecha. Incluso antes de que Aizen terminara su pregunta, una figura lo atacó por detrás. Extendió sus brazos alrededor de su torso y capa tras capa de madera rápidamente se enroscó alrededor de él, restringiendo sus brazos y alas. Los ojos de Aizen se abrieron mientras echaba la cabeza sobre su hombro, encontrándose cara a cara con un rostro aterrador. Los ojos del hombre estaban vacíos, su cuerpo estaba adornado de pies a cabeza con receptores de chakra negros que le daban una apariencia casi mecánica. Sin embargo, el color carbón de su piel, así como las lesiones negras donde su propia sangre había incinerado sus venas no podían confundirse. Los ojos de Aizen se abrieron de par en par por la sorpresa y la comprensión. Había estado tan concentrado en Madara que pasó por alto la segunda presencia. La cáscara reanimada de Hashirama no tenía ninguna firma energética única. Para Aizen, era exactamente la misma persona que Madara. Sea lo que hayan hecho y comparten la misma visión, ¿no? Preguntó retóricamente. Así es como han estado esquivando ataques que deberían estar fuera de su campo de visión. Con una poderosa oleada de fuerza, Aizen rompió las ataduras de madera que lo rodeaban y el brazo derecho de Hashirama se dislocó a la altura del codo. Aún así, el dios Shinobi se mantuvo firme y Madara no perdió más tiempo y se lanzó hacia Aizen. Izanami. Ordenó, y su voz resonó en el paisaje destrozado. El mundo que los rodeaba se deformó y se retorció, la realidad misma se doblegó a la voluntad de Madara. Aizen, atrapado en la ilusión, se encontró atrapado en un bucle sin fin, reviviendo su captura a manos de Hashirama una y otra vez. Cuando el genjutsu hizo efecto, Madara canalizó el camino preta a través de la cáscara de Hashirama, frenando el reiatsu de Aizen. Él mismo activó el camino humano, colocando su mano sobre el Ogyoku. Madara observó cómo cesaban los esfuerzos de Aizen y una sonrisa cruel se extendió por su rostro a medida que pasaban los segundos. Su emoción aumentó cuando vio que las almas empezaban a emerger del orbe a medida que el camino humano las obligaba a salir. Pero su sonrisa pronto se desvaneció cuando se dio cuenta de que algo andaba mal. El reiatsu de Aizen, en lugar de disminuir, continuó aumentando, el poder del Ogyoku evolucionó y contrarrestó los efectos del Izanami y los 6 caminos. A medida que el reiatsu de Aizen continuaba aumentando, Hashirama y su estilo de madera se erosionaron, dejando a Aizen parado frente a Madara, sus ojos ahora lúcidos y llenos de una furia fría mientras jadeaba por el esfuerzo. ¿Algún truco más, Madara? Se burló Aizen, con la voz llena de desdén. A estas alturas ya deberías entender que el poder del Ogyoku trasciende los límites de tus patéticos ojos. Madara se tambaleó hacia atrás, su ojo izquierdo ardía con un dolor abrasador. Se agarró la cara, un grito de agonía escapó de sus labios mientras su visión comenzaba a nublarse. El precio del Izanami había sido pagado, pero esta vez, no le trajo la victoria que esperaba. Deseó que sus orbes buscadores de la verdad salieran disparados hacia Aizen, pero todo lo que lograron fue desintegrar lo que quedaba de Hashirama mientras Aizen se teletransportaba nuevamente. Madara rugió de frustración y desató todo el poder de su Susanoo perfecto. Consideró brevemente usar la versión reducida con la que había luchado contra Yamamoto en el Seireitei, pero decidió no hacerlo y le permitió alcanzar su tamaño completo. Necesitaba acceder al máximo poder destructivo y defensivo a su disposición. El guerrero colosal y etéreo se alzaba sobre el campo de batalla, y un orbe en busca de la verdad voló hacia cada una de sus 6 enormes palmas, alargándose y transformándose en un bastón de chakra negro igualmente grande. La sonrisa de Aizen se ensanchaba con cada momento que pasaba mientras sorteaba el ataque del Susanoo con una actitud tranquila, casi serena. Para él, sus ataques eran insultantemente lentos, y dejó en claro sus pensamientos bailando alrededor de la gigantesca construcción. En cuestión de segundos, llegó hasta su cabeza y colocó su mano directamente frente al rostro de Madara en una demostración de su velocidad superior. Estilo de fuego. Llama majestuosa destructora. La voz de Madara resonó sobre el zumbido de los bastones de su Susanoo que cantaban en el aire. Tal como Hashirama había hecho con él en sus duelos anteriores, había colocado sus golpes estratégicamente para poner a Aizen en esa posición exacta. Aizen entrecerró los ojos, protegiéndose con sus alas mientras una vez más estaba envuelto por un océano de llamas. Madara lanzó su bastón hacia Aizen, canalizando nuevamente el camino humano contra el Ogyoku. No esperaba que funcionara, pero aún así tenía esperanzas.
Solo necesitaba una fracción de segundo de vulnerabilidad. Aizen lanzó a Kyoka Suigetsu por el aire, disipando sin esfuerzo el estilo de fuego de Madara. Luego, con un movimiento de muñeca, desató un devastador Kuroitsuji, el ataúd negro surgió del suelo y amenazó con envolver por completo el Susanoo de Madara. Madara recordaba esta técnica de su primer encuentro en el bosque de Konoha y no tenía intención de experimentarla una segunda vez. Saltó desde la cabeza de su construcción, con el objetivo de escapar del Kido, pero Aizen anticipó el movimiento, teletransportándose frente a él, con la Zanpakuto levantada. Madara hizo girar su bastón frente a él y apenas logró desviar el golpe antes de que le atravesara el cuello. Sus oídos zumbaron por la reverberación del impacto mientras el impulso lo empujaba hacia atrás sobre su Susanoo perfecto. Encontró rápidamente su equilibrio, pero el ataúd negro estaba casi completo. No podría pasar por lo que quedaba de la abertura. Arte sabio. Colmillo de luz. Rugió, extendiendo su Susanoo hacia el umbral que se cerraba. Sus ojos se centraron en el rostro engreído de Aizen mientras el ser trascendido lo miraba fijamente. Pero Aizen simplemente levantó su mano, su cuerpo envuelto en el resplandor púrpura que emanaba del Ogyoku. El colmillo de luz golpeó una barrera invisible, disipándose sin causar daño a su alrededor. En un último acto de desesperación, Madara extendió las manos de Susanoo hacia el ataúd que se cerraba rápidamente, pero una risa escalofriante fue el último sonido que Madara escuchó antes de que su mundo desapareciera en una oscuridad muda y su defensa definitiva se hiciera añicos. En lo profundo, el mundo interior de Madara. La extensión blanca y prístina del mundo interior de Madara se llenó de fuego rodante, reflejando su odio hacia su propia debilidad. El suelo frente a él se deformó y se retorció cuando una figura oscura emergió. Zetsu negro, con su forma brillando con un brillo aceitoso, se arrodilló ante Madara, sus ojos amarillos brillaban con una luz siniestra. Madara Uchiha. La voz de Zetsu resonó en el paisaje mental. Por primera vez, habló con un sentido de urgencia. Madara entrecerró los ojos. ¿Por qué me has traído aquí? Tengo una batalla que librar, tu batalla está perdida, y pronto tú también lo estarás. ¿Te atreves? El Tsukuyomi infinito, ese sueño de paz al que te aferraste tan desesperadamente, es una mentira, dijo Zetsu, con palabras que destilaban un pánico inusual. Aizen tenía razón al decir que estabas drenando el chakra de las naciones elementales. El jutsu es solo una mentira tejida por Kaguya Otsutsuki, la progenitora del chakra, para preparar un recipiente adecuado para su regreso. Madara se quedó estupefacto. ¿Kaguya? Pero la tabla de piedra, la profecía, la tablilla es una herramienta. Una de las muchas que utiliza Kaguya para guiarte por este mismo camino, explicó Zetsu, hablando cada vez más rápido. Yo fui quien revisó la tablilla. El Tsukuyomi infinito no es un camino hacia la paz. Es un medio para que Kaguya recupere su poder. La mente de Madara dio vueltas cuando las palabras de Zetsu se asimilaron. No había engaño en las palabras de Zetsu, y el pánico en los ojos del ser negro era claro como el día. Una ola de ira y traición lo invadió. ¿De dónde viene eso? Pensé que me servías, Zetsu, exigió Madara. ¿Por qué me has guiado por este camino? Zetsu inclinó la cabeza y su voz destiló un fingido remordimiento. Nunca fui tu espíritu Zanpakuto, Madara. Mi única tarea era ganarme tu confianza y encargarme de la activación del Tsukuyomi infinito. Soy la voluntad de Kaguya Otsutsuki y he existido durante casi 1000 años solo para este propósito. Madara entrecerró los ojos y su Rinnegan brilló peligrosamente. ¿Quieres que le entregue mi voluntad a Kaguya? ¿Que me convierta en un mero títere para tus maquinaciones? Estás muriendo, Madara, insistió Zetsu. Afuera, tu cuerpo se está desangrando. Nos estamos comunicando ahora mismo a la velocidad del pensamiento, pero cada segundo que perdemos es otro segundo en el que Aizen podría acabar contigo, o tu cuerpo físico expirará, entonces déjame salir de este lugar y podré regenerarme, y luego ¿qué, Madara? Zetsu alzó la voz. Has agotado tu arsenal de ataques. Sí, lograste separar brevemente algunas almas del Ogyoku, pero tú y yo sabemos que había miles allí. No puedes derrotar a Aizen. En un abrir y cerrar de ojos, Madara cerró la distancia entre ellos. Levantó a Zetsu por el cuello y hundió los dedos profundamente en el cuello de la criatura. Deja de envenenar mi mente, exigió, cerrando los ojos con fuerza. Dame una solución o sal de mi mente y muere. Entrégale tu cuerpo a Kaguya. Es tu destino, Madara, dijo Zetsu con voz ahogada, mientras su cuerpo comenzaba a retorcerse y contorsionarse. Rápido como la luz, una masa de tentáculos sombríos salió disparada de Zetsu, pero Madara fue más rápido.
Una rápida llamarada de su chakra y el ataque de Zetsu fue detenido por el Susanoo esquelético de Lucia. ¿De verdad eres tan tonto como para atacarme dentro de mi mente? ¿Mi dominio? Siseó Madara. Una mano esquelética se materializó junto a la caja torácica de su Susanoo, cerrando sus puños alrededor de la empuñadura de una espada de chakra púrpura. Los ojos amarillos de Zetsu se abrieron de par en par y temblaron al ver la espada de chakra del Susanoo. Se retorció en el agarre de Madara, pero no pudo liberarse. Madara, graznó, Kaguya y yo estamos de tu lado. También necesitamos a las naciones elementales. Nece, su voz murió en su garganta cuando el Susanoo de Madara atravesó a la criatura con su espada. Dangai, mundo del precipicio. El escuadrón 12 se movilizó rápidamente, el Senkaimon final se cerró mientras toda la parafernalia científica de Kisuke y Mayuri fue entregada al Dangai. Aizen siempre nos advirtió que no pasáramos mucho tiempo aquí, murmuró Barragán. El Kototsu es algo que incluso él tenía miedo de cruzar. Y con razón, respondió el capitán Kyoraku, haciendo una pausa mientras observaba la desolación del mundo del precipicio. Sus poderes de dilatación del tiempo están bien documentados y son altamente impredecibles si entra en contacto con alguien. Sin embargo, ahí es donde entras tú, continuó Urahara. Usando tus poderes de envejecimiento, queremos que ralentices el tiempo alrededor del Kototsu tanto como sea posible. El resto de nosotros, los capitanes, podemos entonces contener las paredes del Dangai lo suficiente como para aprovechar el flujo más lento del tiempo. Los meses aquí pasarán en el equivalente a meros minutos en el mundo exterior. Barragán asintió con la cabeza en señal de comprensión. Así que tienes todo el tiempo que necesitas para desarrollar tus trucos sin la presión de la inminente llegada de Aizen. Urahara asintió. Además, para que Aizen llegue a la sociedad de almas, tiene que pasar por aquí. El rey dios de Hueco Mundo asintió, mirando a los escuadrones de Shinigami que organizaban el área a su alrededor en un estado habitable para el futuro previsible. ¿Qué santuario más improbable para hacer una última resistencia ahí?, reflexionó, antes de convocar su trono y recostarse en él. Kyoraku se burló levemente, con los ojos fijos en las paredes de carne que casi parecían vivas bajo la luz parpadeante de sus linternas espirituales. Reprimió un escalofrío. No era miedo, en sí. Solo una sensación de inquietud. Tienes toda la razón en eso, murmuró en voz baja. Naciones elementales, con Ichigo. El brillo carmesí del Tsukuyomi infinito comenzó a disminuir, su control sobre el mundo se debilitó a medida que el poder de Madara disminuía. Los ojos de Ichigo se abrieron de golpe y su visión se volvió borrosa. Aunque el peso del genjutsu de Madara se había aliviado de su mente, aún le quedaba una sensación persistente de confusión. Apretó los ojos y parpadeó varias veces en un intento de aclarar su visión. Su mirada se posó en una figura femenina vestida de blanco a su lado. Orihime. Frunció el ceño mientras su visión comenzaba a aclararse, y la cama en la que pensó que estaban brilló mientras la ilusión se rompía por completo. Allí, arrodillado sobre la tierra de las ruinas de la Alianza Shinobi, comenzó a recordar. Nel, Arribel, susurró Ichigo. Al ver las dos figuras que yacían a su lado, extendió la mano y sus dedos rozaron su piel húmeda. Todavía estaban vivas. Su corazón latía más rápido mientras la determinación brotaba dentro de él. No permitiría que sufrieran el mismo destino que Orihime. Con una oleada de Reiatsu, Ichigo se liberó de los restos de las ataduras de madera que le quedaron del Tsukuyomi infinito. Reuniendo a los dos arrancaderidos bajo sus brazos, Ichigo materializó su máscara Oyou. Abrió una garganta, haciendo que su vórtice giratorio se dirigiera directamente hacia la sociedad de almas. Esperad, dijo Ichigo. Os arreglaré. Mientras atravesaba la garganta, extendió sus sentidos para evaluar la situación actual. El Reiatsu de Aizen era más fuerte que nunca, y el de Madara se estaba desvaneciendo. El Reiatsu de su padre era indetectable, y los habitantes de la Alianza Shinobi, aquellos que aún tenían suficiente energía para sentir, se sentían vacíos y agotados. Apretando los labios en una línea dura, Ichigo cerró la garganta detrás de él. Una serie de sonidos rápidos llevaron a Ichigo a una vista sorprendente, pero bienvenida, del campamento de Gotei 13. La repentina aparición de Ichigo silenció las conversaciones entre los Shinigamis. Todos los ojos se volvieron hacia él, sus expresiones eran una mezcla de sorpresa, confusión y esperanza. Capitanes. La voz de Ichigo era clara y directa. Aizen ha ganado. En lo profundo, el mundo interior de Madara. A pesar de la gigantesca espada que atravesaba su torso, los esfuerzos de Zetsu no cesaron. Tampoco murió.
En cambio, su cuerpo comenzó a expandirse, su piel se estiró y se desgarró a medida que los huesos se alargaban y se movían. Sus enfermizos ojos amarillos comenzaron a brillar cada vez más hasta que se volvieron completamente blancos. Un tercer ojo, similar al Rinne Sharingan del propio Madara, se abrió en su frente, mientras un largo cabello blanco brotaba de su cráneo calvo. Madara observó en silencio atónito cómo los rasgos afilados y masculinos de Zetsu se suavizaban. Su piel adquirió un tono más claro, volviéndose más pálida al mismo tiempo que su rostro se volvía suave y femenino. Un par de cuernos cortos y marrones brotaron de la parte superior de la cabeza de Zetsu, y la espada Susanoo en su cuerpo fue expulsada casi a la fuerza mientras una capa adornada con patrones tomó y se arremolinaba alrededor del ser. Madara se tambaleó hacia atrás, recuperando el equilibrio antes de aumentar su Susanoo a su forma acorazada. Madara levantó el escudo de su Susanoo acorazado frente a él. El chakra puro que percibía del ser que tenía frente a él era incluso mayor que el suyo. Kaguya Otsutsuki, afirmó. Madara Uchiha fue la respuesta. La voz de Kaguya era suave y transmitía un anhelo desolado. Ella miró perezosamente a Madara con su Byakugan. Hijo de mi chakra, ¿por qué me rechazas? Kaguya, y he oído hablar de ti en leyendas. En cuentos casi universalmente aceptados como ficción, transmitidos a través de los siglos. Entonces ya sabéis quién soy. Deponed las armas. ¿Volverías ahora, bajo estas circunstancias, y esperarías que confíe en ti? Madara estaba incrédulo. Fui sellada. Traicionada por Agoromo, mi hijo, a quien conoces como el sabio de los 6 caminos, explicó Kaguya serenamente, acercándose a Madara. Eso es bastante parecido, amenazó Madara, levantando el escudo de su Susanoo. Zetsu afirmó que eres el progenitor del chakra. Kaguya asintió. El chakra, como tú lo conoces, vino de mí, sí. La expresión de Madara se oscureció. Así que tú eres quien convirtió el mundo shinobi en lo que es. Tú eres quien amontonó sobre esta tierra la carga del chakra y nos abandonó para que lucháramos eternamente en el conflicto. ¿Te atreves a acusarme de abandonar a mis hijos? La voz de Kaguya se volvió gélida. Les di a los humanos de este mundo el don del chakra. Les di el poder de forjar sus propios destinos. Son ellos quienes lo han desperdiciado, quienes lo han convertido en un arma de destrucción. Madara entrecerró los ojos. ¿Un regalo? Se burló. ¿Lo llamas regalo, cuando no trajo nada más que dolor y sufrimiento a este mundo? Les diste el poder de destruirse a sí mismos y luego los abandonaste a su destino. Si Hashirama y yo no hubiéramos dejado de lado nuestras diferencias, difícilmente quedaría una nación elemental a la que pudieras regresar. No eres una madre, Kaguya. Eres un parásito que se alimenta del caos que has sembrado. La risa de Kaguya resonó en el paisaje mental. Con un destello de su voluntad, la desolación que los rodeaba se transformó en un frondoso bosque. Sin chakra, sin shinobi, ¿a dónde iría gente como tú, Madara? Alguien sin habilidades aparte de matar, reprendió. Las venas sobresalían de los costados de sus ojos mientras activaba su Byakugan. Te aferras a tus mezquinos ideales de paz y unidad, pero cuanto más poderosos se vuelven tus ojos, más ciega te vuelves a la verdadera naturaleza de este mundo. No es sorprendente para una reencarnación de Indra. ¿Reencarnación de Indra? ¿De qué estás hablando? Es un mundo de conflictos, de supervivencia del más apto, ¿recuerdas? Deberías saberlo. Tú, un Uchiha, cuyo poder se hace más fuerte con el odio. Madara frunció el ceño profundamente ante sus palabras. Era cierto, pero, tú misma le dijiste lo mismo a Arribel cuando las dos estaban prisioneras en el Mugen, continuó Kaguya. El chakra es el recurso supremo, la clave del poder y el dominio. Acéptalo, Madara. Abrázame, ríndete a mí y acepta nuestro destino como gobernantes de este mundo. Madara negó con la cabeza lentamente. No, y ya no quiero escuchar a gente como tú y como Aizen, dijo en voz baja. Mi familia está muerta, mis amigos están muertos. El ciclo del odio los destruyó. Se rió y dijo. ¿Y ahora, al borde del fin de nuestro mundo, tienes la audacia de hablar de gobernarlo? Es ridículo. Los ojos de Kaguya se entrecerraron, su cuerpo parpadeó mientras desataba una ola de chakra opresivo. Este mundo es mi guardería. No permitiré que lo estropeen más con vuestras luchas interminables. Levantó las manos, su cabello ondeó detrás de ella en forma de una enorme melena blanca circular. No puedes resistirte a mí, Madara susurró, su voz era un siseo seductor. Ríndete a mí y experimentarás un poder que superará incluso al del Hugumi. Juntos, podemos destruir a Aizen y navegar por el cosmos con este planeta como nuestra nave.
Madara apretó los dientes, esforzándose mientras luchaba contra la presión del chakra de Kaguya. Vio destellos de su pasado, de las incontables batallas que había librado, de los sacrificios que había hecho en pos de su sueño. Un sueño de paz a través del genjutsu definitivo, que solo ahora descubrió que fue fabricado por Zetsu desde el principio. Vio los rostros de los que habían caído. Mátalos a todos. Izuna. Las palabras de su amado hermano de repente le resultaron fríamente desconcertantes. Los Uchiha se alimentan del odio. No se les debe permitir tomar el poder. Tobirama. A pesar de todos sus defectos, siempre actuó teniendo en mente lo mejor para Konoha. Creo en ti, porque confío en la fuerza de tu corazón. Madara sintió una punzada en el pecho al recordar su conversación con Arribel junto a la cascada. Ni siquiera sabía si ella seguía viva. No quiero tener nada que ver con tu Tsukuyomi infinito y no necesito la protección de un asesino. Recordó las últimas palabras que le había dicho Orime. Se habían separado en muy malos términos y ella murió antes de que él tuviera la oportunidad de enmendarse. En lugar de crear un mundo de sueños ficticio, elijo cambiar la realidad que me rodea. Las palabras de Hashirama resonaron en su mente. Siempre te entendí, Madara. La banda de Konoha cayó sobre sus ojos bajo la fuerza del chakra de Kaguya, y cuando Madara la empujó hacia arriba, su mente se aclaró. Él era Madara Uchiha, un fundador de la hoja oculta y último heredero de la voluntad del fuego. Por el bien de aquellos que habían muerto, no podía dejar que Kaguya deshiciera todo por lo que habían vivido. Con un rugido de desafío, Madara desató su propio chakra, una ola de poder que se estrelló contra el de Kaguya. Al principio, su propia aura era notablemente más pequeña, pero a medida que alimentaba su Reiatsu con ella, las tornas comenzaron a cambiar. Su paisaje mental tembló, la falsa realidad del bosque de Kaguya se retorció y parpadeó mientras los dos luchaban por el dominio. Los ojos de Madara brillaban con una intensidad que rivalizaba con la luna misma, su chakra surgía a través de él, alimentado por su presión espiritual y su resolución inquebrantable. Las venas alrededor del Byakugan de Kaguya se hicieron más gruesas y se llenaron de manchas mientras luchaba por resistir el ataque de Madara. Su voluntad, templada por una vida de conflictos y pérdidas, era más poderosa de lo que alguien como ella podría llegar a entender. Tú no puedes, la voz de Kaguya vaciló, su rostro se arrugó por el esfuerzo mientras luchaba por mantener su forma dentro del mundo interior de Madara. Pero Madara era implacable. Siguió adelante, su poder y dominio crecían con cada momento que pasaba. Mientras acorralaba a Kaguya y su resistencia fallaba, su Rinne Sharingan vislumbró más allá de su fachada y la vio como realmente era. Ella era solo una diosa asustada. No tenía instinto de lucha. No tenía voluntad ni capacidad para luchar frente a adversidades mayores. Era solo una mujer, aferrándose al poder puro y al instinto como sus únicas herramientas para sobrevivir. Igual que un Oyou. En un instante, su rabia y su odio se evaporaron. Los fuegos en su mente se apagaron y, momentos antes de que su presión espiritual borrara a Kaguya de la existencia, cedió. Madara soltó lentamente su Susanoo blindado y dejó que su forma púrpura se disipara en la blancura de su mundo interior mientras se acercaba a la diosa que gemía. Madara bajó la cabeza y se arrodilló ante Kaguya mientras le secaba una lágrima de la mejilla. Kaguya comenzó, con voz suave y gentil, entiendo tu miedo. Yo también he conocido el dolor de la pérdida, la desesperación de cultivar el poder para sobrevivir en una existencia que busca consumirnos. Kaguya se encogió ante el tacto de Madara, con los ojos llenos de terror. Tú, una niña que ha vivido incontables generaciones desde que nací. ¿Cómo puedes esperar comprender mi miedo, mi dolor? Susurró, su voz apenas audible. Se encogió hacia atrás, abrazándose a sí misma con fuerza. Lo más doloroso y comenzó Madara suavemente, inclinándose hacia atrás para darle algo de espacio a Kaguya. No es un corte o un hueso roto y Kaguya se relajó un poco mientras hablaba. Lo más doloroso, continuó Madara, mirando con nostalgia hacia el infinito vacío blanco, es ver a las personas con las que creaste recuerdos, convertirse lentamente en recuerdos y terminó Kaguya por él. Madara asintió, mirando a Kaguya nuevamente mientras recordaba las últimas palabras de Hashirama. Mi vida, por el futuro de todos nosotros. ¿En serio lo entiendes? La voz de Kaguya era pequeña. El Uchiha asintió de nuevo. Hay una manera en que ambos podamos sobrevivir, Kaguya. Kaguya se desplomó hacia adelante, dejando que el cansancio se notara en su equilibrio ahora que estaba segura de que Madara no estaba a punto de matarla. Madara sonrió y una calidez genuina se desprendía de sus ojos. Pero no a través de la dominación, ni a través del miedo.
Será a través de la comprensión, de la compasión y de la unidad. Las palabras de Hashirama resonaron en su voz. Se levantó y extendió la mano hacia Kaguya, con la palma abierta en un gesto de invitación. Únete a mí, Kaguya Otsutsuki. Préstame tu fuerza y tu conocimiento. Juntos, le daremos un infierno a Aizen, y entonces este ciclo de odio y conflicto finalmente podrá romperse. Kaguya dudó, su mirada oscilaba entre la mano extendida de Madara y sus ojos Rinnegan. Vio la sinceridad en su mirada, el deseo genuino de paz que reflejaba sus propios deseos, olvidados hacía mucho tiempo. ¿Pero y qué pasa conmigo? Preguntó con voz cargada de incertidumbre. ¿Qué será de mí si te entrego mi poder? La expresión de Madara adoptó un matiz de diversión. No te rendirás, Kaguya. Te fusionarás. En lugar de adoptar mi forma, será al revés. Te convertirás en parte de mí. Señaló la vasta extensión de su mundo interior. Este es el dominio de mi mente, Kaguya. Es un reflejo de mi alma, de mi voluntad. Ahora mismo, tenemos que luchar, pero, tras nuestra victoria, prometo que este espacio será tu santuario. Aquí podrás descansar, podrás sanar y encontrarás consuelo ante los demonios de tu pasado. Los ojos de Kaguya se suavizaron y más lágrimas corrieron por sus mejillas mientras escuchaba las palabras de Madara. Había estado sola durante tanto tiempo, atrapada en un ciclo de miedo y aislamiento. La perspectiva de ser aceptada era una tentación a la que no podía resistirse. ¿Pero, seré libre? Preguntó ella, su voz apenas era un susurro. Madara asintió. Serás libre, Kaguya. Libre para irte y explorar este mundo, para experimentar sus alegrías y sus penas a tu antojo. Mientras yo viva, tú también vivirás, y planeo estar aquí por mucho tiempo. Los labios rosados de Kaguya se estiraron en una pequeña sonrisa, una calidez que no había sentido en milenios se extendió por su corazón. Extendió la mano, su mano temblando cuando se encontró con la de Madara. En ese momento, sus almas se fusionaron, sus voluntades se entrelazaron y se volvieron una sola. Madara sintió que el antiguo poder de Kaguya fluía hacia él, su conocimiento y sus recuerdos inundaban su mente. Aizen se echó hacia atrás y extendió la palma de la mano mientras una avalancha de energía pasaba a su lado. La barrera que había levantado apresuradamente se sacudió, pero resistió el vendaval aullante. Entrecerró los ojos, buscando la fuente mientras movía la mano que sostenía la espada hacia la empuñadura de Kyoka Suigetsu. Un destello entre el polvo que tenía delante fue su única advertencia antes de que un enjambre de púas blancas, parecidas a huesos, destrozara su barrera de Kido. Se apresuró a retroceder, golpeándolas a un lado con su zanpakuto antes de que alguna hiciera contacto. Con el rabillo del ojo, vio que todo lo que las púas habían golpeado se había desintegrado en cenizas. Antes de que Aizen pudiera ordenar sus pensamientos, se encontró con una segunda andanada. Se hizo a un lado, apartando su cuerpo del camino. Siguió el camino de las púas mientras pasaban inofensivas junto a él. Solo podía haber un origen. Los ojos de Aizen se abrieron de par en par. Madara, ¿aún vives? Su voz estaba cargada de una mezcla de incredulidad y admiración a regañadientes. Haber sobrevivido a mi puro Itsuji y haber evolucionado de nuevo en tan poco tiempo, eres realmente un espécimen extraordinario. Libera las almas de mis hijos, Sosuke Aizen. Has profanado mi guardería durante demasiado tiempo, ordenó Madara con una voz madura y femenina. Aizen, que siempre tenía una réplica en la punta de la lengua, se quedó sin palabras. Madara Uchiha, ¿qué te has hecho? Se tragó sus palabras mientras un vacío negro se abría a su lado y un enorme puño se estrellaba contra él. Aizen se tambaleó varias veces por la fuerza del golpe. No resultó herido, pero tenía el ceño fruncido por la confusión. Se enderezó rápidamente y señaló con el dedo a Uchiha. Hado 73, Soren Sokatsui. El Rinne Sharingan de Madara destelló mientras imitaba la postura de Aizen. Aizen se resistió cuando un Soren Sokatsui aún más grueso y brillante surgió de la punta del dedo de Madara, bañando su propio hado. Copiaba Nikido. Aizen se movió para hacerse a un lado, pero involuntariamente hizo una mueca cuando una púa negra le atravesó el pecho desde atrás. El Sokatsui de Madara se estrelló contra Aizen, quemándole el torso. El trascendente jadeó, pues el aire se le había escapado de los pulmones por el impacto. Flexionó las alas y rompió el receptor negro que lo atravesaba. Se tambaleó hacia adelante, agarrando la púa con ambas manos mientras la sacaba de su pecho. Con el rostro contraído por el dolor, se dio cuenta de que Madara tenía un brazo extendido hacia una especie de portal y que uno de los orbes que había detrás de él había desaparecido.
Mientras observaba, Madara retiró su brazo del portal, junto con el extremo roto de la púa con la que había sido empalado. La púa se retrajo y adoptó la forma de un orbe negro, flotando de nuevo hacia arriba para ocupar su lugar entre los otros 9 que había detrás de Madara. Los labios de Aizen se curvaron en una mueca. El Ogyoku comenzó a curar la herida, pero ya no se sentía tan en control de la batalla como antes. Veo que puedes usar esos portales para redirigir los ataques. Madara no se molestó en responder. Canalizando más el chakra de Kaguya, las venas alrededor de sus ojos comenzaron a abultarse hacia afuera mientras sus pupilas se expandían. El chakra se fusionó dentro de su Rinnegan, reparando el daño de su Izanami anterior y tomaron la forma del Byakugan de Kaguya. Con él, pudo ver que la herida que Aizen sufrió por sus orbes buscadores de la verdad no se estaba regenerando tan rápido como las formas anteriores de daño. Lentamente, levantó una palma hacia Aizen, y el trascendente Shinigami adoptó una postura defensiva. Banzo Tenin. Aizen había estado esperando protegerse de un ataque frontal o de un portal que se abriera a su alrededor, por lo que se mantuvo ligero sobre las puntas de los pies. Listo para moverse en cualquier momento, el equilibrio no era una prioridad. Por lo tanto, no esperaba que una enorme atracción gravitatoria lo enviara volando hacia la mano extendida de Madara. El Uchiha se lanzó hacia adelante y atacó a Aizen con su bastón. Las 6 alas de Aizen se agitaron desesperadamente, tratando de controlar su trayectoria. Bloqueó el ataque de Madara en el último momento con su Kyoka Suigetsu, colocando su mano libre sobre la punta roma de la espada, preparándose mientras el impulso del golpe sacudía su cuerpo. No había nada que pudiera hacer cuando un portal se abrió detrás de Madara, y sus orbes buscadores de la verdad volaron hacia él, transformándose en púas mientras lo hacían. Arte sabio. Colmillo de luz. Madara disparó el jutsu a quemarropa, esta vez perforando el pecho de Aizen mientras 10 portales se abrían alrededor de Aizen. El área a su alrededor resonó con el chapoteo húmedo de la carne de Aizen mientras las púas transformadas en busca de la verdad estripaban su cuerpo. Madara no perdió tiempo cuando Kyoka Suigetsu cayó al suelo con un ruido metálico. El Ogyoku quedó expuesto, goteando sangre en el centro del pecho de Aizen. Madara lo agarró y canalizó el camino humano una vez más, extrayendo Reiatsu y almas de él. Y entonces, una columna de Reiatsu eléctrico y púrpura surgió del orbe y lo lanzó por los aires. Madara apretó los dientes cuando su Byakugan vio que el cuerpo de Aizen se estaba reformando alrededor del orbe una vez más. Sin embargo, el Reiatsu que se arremolinaba dentro del hombre era diferente. Se sentía más como el Ogyoku en sí que como Aizen, y había una sensación de pánico inconfundible en su interior. Su método estaba funcionando. En el momento en que Aizen recuperó el uso de sus piernas, salió corriendo, Shumpo tras Shumpo. Todo había salido mal. Primero, Hashirama había sido mucho más poderoso de lo que esperaba. Ahora, las constantes evoluciones de Madara le habían otorgado al arrancar la habilidad de drenar su Ogyoku. Necesitaba tiempo para planificar. Necesitaba tiempo para repensar su estrategia. ¿Estás huyendo, Aizen? A Aizen se le formó un escalofrío en el estómago cuando un Shinra Tensei lo envió a toda velocidad al suelo. Se puso de pie de un salto, limpiando el polvo con un movimiento de su Zanpakuto mientras miraba hacia el cielo. Madara bajó la palma de su mano, saliendo del portal que había creado para cortar al trascendente Shinigami. «Wir. Wir», repitió Aizen, con un tono frenético filtrándose en su voz. «¿Crees que solo porque necesito algo de tiempo para planear, voy a huir?» El cuerpo de Aizen empezó a temblar, cada temblor era una manifestación física de la incredulidad y la furia que bullían en su interior. Su mano se cerró sobre la empuñadura de Kyoka Suigetsu, mientras un gruñido gutural escapaba de su garganta. Sus ojos temblaron mientras todo su cuerpo se convulsionaba con la furia de una violencia apenas contenida. Y luego, se detuvo. Por un breve momento, Aizen se relajó, hasta que el diamante en su frente explotó hacia afuera en una fuente de sangre. Madara retrocedió con disgusto cuando un tercer ojo se abrió de la herida, provocando ondas que se extendieron por el rostro y el cuello de Aizen. Las ondas burbujeaban y latían hacia afuera como si algo estuviera tratando de liberarse. Con un sonido angustiado que parecía resonar desde las profundidades del mismo infierno, un chillido largo y prolongado salió de los labios de Aizen. Su rostro se abrió, dejando a un lado el ojo recién desarrollado en su frente. Su piel se tensó, dando paso a una máscara de pura malicia negra mientras sus 3 ojos brillaban con una luz blanca y siniestra. Su respiración se entrecortó, sacudiendo su cuerpo en jadeos entrecortados mientras Aizen se agarraba tortuosamente su propio cuerpo.
Su figura, que antes era humanoide, se contorsionó y aparecieron huesos irregulares donde no debían estar, mientras sus extremidades se alargaban y sus alas se volvían correosas y demoníacas. Kyoka Suigetsu se fusionó con su mano y 6 cabezas bulbosas y sin ojos cobraron existencia en las puntas de sus alas, cada una de ellas una pálida burla de su propio rostro monstruoso. Sus bocas se abrieron en gritos silenciosos, mostrando fila tras fila de dientes afilados y ennegrecidos que goteaban un licor repugnante. Una ola de maldad pura y sin adulterar inundó el campo de batalla mientras cada una de las alas de Aizen cargaba un orbe de energía en su boca. Saltó hacia los cielos y lanzó las bolas de Reishi hacia Madara. Madara podía ver exactamente lo que estaba sucediendo. El Reiatsu de Aizen estaba siendo superado por el de Logyoku. Aizen ya no era el amo del orbe que concede deseos, sino su anfitrión involuntario, que obligaba a su cuerpo a pasar por esta horrible metamorfosis en un intento desesperado por sobrevivir. Entonces Madara dirigió su atención a los proyectiles que volaban hacia él. Cualquiera de esos orbes condensados de energía tenía la fuerza destructiva para causar daños irreparables a las naciones elementales, pero él tenía la solución perfecta para una situación como esta. Ame no Minaka, declaró, teletransportándose a sí mismo y a Aizen a una dimensión de nieve y hielo justo cuando los orbes detonaron. Las explosiones detonaron en el vacío entre dimensiones mientras él sincronizaba su jutsu de espacio-tiempo con sus explosiones. Las ondas de choque residuales lo inundaron sin causarle daño mientras manifestaba brevemente su Susanoo. Aizen se quedó inmóvil en el aire mientras procesaba el cambio repentino en su entorno. No sabía qué decir, pero una tempestad rugía en su mente. No podía permitirse el lujo de prolongar más esta pelea. Estaba perdiendo el control sobre Logyoku y Madara estaba demostrando demasiadas técnicas nuevas e impredecibles. Su última transformación había sido terriblemente dolorosa y podía decir por su reflejo en el hielo que lo rodeaba que Logyoku lo estaba llevando por un camino que no quería tomar. Cavó profundamente dentro de su propio Reiatsu. Silencio. Luego, un susurro de viento. Madara se sobresaltó cuando la energía en la atmósfera comenzó a moverse. Con el Byakugan de Kaguya, frunció el ceño al notar que las colosales cantidades de Reiryoku que se habían liberado en el aire comenzaron a acumularse. Un estruendo sordo recorrió el gélido paisaje que los rodeaba, mientras la electricidad estática se arqueaba desde los pies de Aizen hasta el hielo de abajo, con fisuras que serpenteaban hacia afuera como venas hambrientas. Madara se estremeció involuntariamente al sentir, más que oír, un estruendo tectónico que emergía de las profundidades. De las fisuras brotaron zarcillos de Reishi crudo que se retorcieron en espiral como serpientes mientras se elevaban hacia el cielo. Latían con una luz violeta siniestra, del mismo color que el Reiatsu de Aizen, mientras la electricidad estática del aire los envolvía. Los zarcillos se fusionaron y sus formas se solidificaron en 5 dragones colosales de Reishi puro. Ado 99, Goryuten Metsu. Gritó Aizen, apuntando su Zanpakutou hacia Madara. Los dragones rugieron, cargando a la orden de su amo, con orbes brillantes y purpúreos fijados en Madara mientras su hambre voraz se despertaba en respuesta al inmenso chakra dentro de él. Entonces se lanzaron, y sus enormes cuerpos atravesaron los cielos mientras caían sobre Madara. En respuesta, Madara desató la técnica definitiva de Kaguya. Infundiendo el chakra de Kaguya en un orbe que buscaba la verdad, lo arrojó hacia los dragones. El orbe negro se expandió mientras volaba, creciendo rápidamente en tamaño hasta que se tragó por completo el hado de Aizen, y continuó expandiéndose mientras se dirigía hacia el propio Aizen. Al ver que el hado más fuerte tragaba saliva como si nada, el monstruo ni siquiera consideró enfrentarse de frente al enorme orbe buscador de la verdad. Cortó con una mano con garras detrás de él, abrió una garganta y se zambulló a través de ella. Aizen ya no pensaba en el Oken, el rey de las almas ni en gobernar los reinos mientras se abría paso entre los Dangai. Lo único que le quedaba en la mente era la autopreservación y huir del monstruo que era Madara Uchiha. Y entonces, justo cuando sintió que Madara entraba al Dangai a través de su propia garganta, vio el bloqueo de los Shinigami. Estaba atrapado en el mundo del precipicio. Los 13 restantes del Gotei bloqueaban su camino hacia adelante y Madara se acercaba por detrás de él. Identificó a Ichigo de pie al frente del Gotei 13, junto a Barragan, e incluso notó a Nel y a Ribel, vivos y recuperados, cerrando la marcha. Espada. Ordenó Aizen, con una voz ronca y desconocida saliendo de su boca. Mátenlos. Protéjanme. Maten al Gotei 13. Su única respuesta fue una oleada de presión espiritual del batallón que tenía delante.
Todos y cada uno de los combatientes que tenía delante sacaron sus Zanpakuto y su intención asesina se concentró simultáneamente en él. Ninguno de sus antiguos espada actuó como si lo hubieran escuchado. La presión espiritual en el Dangai era sofocante. Habían tenido 3 meses de preparación, mientras que en el mundo exterior habían pasado apenas 10 minutos. Fue idea de Urahara aprovechar la dilatación del tiempo, utilizando la respiración de Barbagán para ralentizar el movimiento del Kototsu hasta casi detenerlo. Luego, cada capitán se había turnado para reforzar las paredes del Dangai, un testimonio de su determinación de detener a Aizen. Ichigo fue el primero en percibir el regreso de Aizen. Su grito de advertencia galvanizó al Gotei 13, que se reunió en un instante y tomó posiciones con precisión practicada. Habían repasado su plan todas las mañanas y todas las noches, ensayándolo una docena de veces durante el día. Sin embargo, nada podría haberlos preparado para lo que vieron. Lo que se dirigía hacia ellos era una monstruosa aberración. La forma de Shinigami de Aizen había desaparecido, reemplazada por una criatura grotesca con 3 agujeros huecos en el pecho, con el Ogyoku expuesto en el superior. Encorvado con 6 alas extendidas, era un depredador listo para atacar. El otrora brillante estratega era ahora una criatura de puro instinto, sus ojos movían rápidamente entre su antiguo espada, Ichigo, y el Gotei 13 mientras gruñía de frustración. «Espada», chilló la cosa. «Mátenlos. Protéjanme. Maten al Gotei 13». Barbagán dio un paso adelante, su voz resonó con desprecio mientras ninguno de los espada obedecía. «Se acabó, Aizen, este es tu destino. Traición y ruina, un legado acorde con tus acciones». Los ojos de Aizen se entrecerraron y las cabezas de sus alas se movieron. Barbagán estaba furioso. «Anhelabas poder y dominio», continuó Barbagán, «pero mírate ahora. Estás solo y abandonado». El rostro de Aizen se torció en una mueca de desprecio mientras miraba a los capitanes allí reunidos. «Qué patético, qué insondablemente, repugnantemente patético», susurró. «El autoproclamado dios rey de Hueco Mundo, se pone del lado de los Shinigami». «Evolución», Aizen replicó Barbagán, dándose un golpecito en el cráneo. «Tú me enseñaste eso. Se aplica tanto al pensamiento como a la forma física. ¿Te atreves a burlarte de mí?», rugió Aizen, con su reiatsu aumentando peligrosamente. «Su poder combinado no es nada comparado con mi Ogyoku». Mayuri Kurotsuchi apareció con una sonrisa siniestra en el rostro. «No nos subestimes, Aizen. Tengo una sorpresa especial para ti. Bankai. Con Hiki Ashisojijizo». Su espada brilló mientras se expandía hasta convertirse en una fusión de pesadilla entre insecto y bebé. Emitió un agudo gemido mientras se arrastraba hacia Aizen con sus múltiples patas. Aizen frunció el labio al ver a la criatura. La recordaba, por supuesto, de cuando obligaron a Mayuri a exhibir su Bankai para ser admitido formalmente como capitán. «Patético gusano. Me está bloqueando la vista». Con un solo y despectivo corte, Aizen partió el Bankai en 2. «¿Eso es todo lo que tienes, Mayuri?». La sonrisa de Mayuri se ensanchó. «No exactamente, Aizen. Verás, este Bankai fue modificado específicamente para ti». Cuando con Hiki Ashisojijizo se dividió, una nube violeta se elevó y llenó el Dangai con un olor empalagoso. Aizen inhaló por reflejo y abrió los ojos de par en par por la sorpresa. «¿Qué es esto?», dijo con voz ahogada, sintiendo una sensación de ardor que se extendía por todo su cuerpo. «Una neurotoxina», se rió Mayuri, «adaptada a tu reiatsu único y a la energía del Ogyoku. Como un insecto que se encuentra con un insecticida, Aizen. Disfrútalo». Aizen se tambaleó y su cuerpo sufrió espasmos. El veneno interrumpió su reiatsu y lo debilitó rápidamente. Aprovechando el momento, el Gotei 13 atacó con espadas destellando en un asalto implacable. A pesar del ataque coordinado, la mayoría de las Zanpakuto no pudieron atravesar su hierro. La única espada con la que debía tener cuidado era la tensa Zangetsu. Sin embargo, todavía estaba lidiando con demasiados ataques al mismo tiempo, y sus reflejos estaban deformados por el veneno de Mayuri. Abrumado, Aizen rugió de furia. Con un aleteo desesperado, se lanzó hacia adelante y atravesó a los capitanes, mientras la espada de Ichigo le dejaba cortes en todo el cuerpo. Destrozó el Kototsu y dejó un enorme agujero en el Dangai. «Esto no ha terminado», gritó, mientras la sangre goteaba de sus alas heridas mientras se sumergía en el caos que se arremolinaba. «Está funcionando», exclamó Ichigo, al darse cuenta de que las heridas de Aizen no sanaban. «Sus heridas no sanan». Se lanzó hacia adelante, ansioso por perseguirlo,
Pero el firme agarre de Urahara en su brazo lo detuvo. Espera, Ichigo. La voz de Urahara era urgente, su rostro estaba pálido. El veneno de Mayuri está funcionando, sí, ¿pero qué? Preguntó Ichigo, mientras liberaba su brazo de un tirón. Esta es nuestra oportunidad. Urahara se tambaleó levemente, sorprendido de lo fácil que era para Ichigo dominarlo ahora. Aizen acaba de destruir el Kototsu, dijo, su voz apenas era un susurro. Con un movimiento casual de su muñeca. Y entonces... Ichigo estaba incrédulo. ¿Tienes miedo? No intervino el capitán Kyoraku con gravedad. Estoy siendo pragmático. Aizen está ahora en el Seireitei. Si luchamos contra él allí, sin poder sentir su Reiatsu, corremos el riesgo de sufrir un daño colateral inmenso. Eso suponiendo que podamos herirlo. ¿Suponiendo? Se burló Ichigo. Lo estaba cortando en pedazos. Y puedo sentirlo perfectamente, sí, interrumpió Kyoraku de nuevo. Lo cortaste, pero con la ventaja del veneno de Mayuri y nuestros ataques coordinados en este espacio reducido. A pesar de eso, los tuyos fueron los únicos golpes que perforaron su Reiatsu. Suspiró. Hemos hecho nuestra parte. Herimos a Aizen y detuvimos la regeneración del Ogyoku. El resto, depende de la Guardia Real. Entonces un escalofrío recorrió el Danga y todos los Shinigami se quedaron en silencio al sentirlo. A lo lejos, un resplandor rojo y púrpura pulsaba siniestramente. Madara Uchiha emergió de la oscuridad del mundo del precipicio, su presencia carecía de la habitual oleada de Reiatsu. Flotó hacia ellos, los anillos de su bastón tintinearon suavemente mientras se acercaba. 3 ojos examinaron a los guerreros, antes de fijarse en los 3 espada. Arribel, me alegro de que estés bien, dijo. Todos los Shinigamis a los que se acercaba le daban un amplio margen, dejándole un paso sin obstáculos hasta que estuvo flotando directamente frente a Arribel. Los 3 espadas soltaron una risa nerviosa. ¿Eres tú, Madara? Sí, Madara inclinó la cabeza. A pesar de mi apariencia, mi mente es mía. Soy completamente yo mismo. Arribel se burló. Tú, ella frunció el ceño, antes de sacudir la cabeza con una sonrisa resignada. Ya no puedo sentirte. Madara le hizo un gesto con la mano para que se fuera. Han pasado muchas cosas hoy. Entonces, vio a Nel a un lado. La miró de arriba abajo y asintió con aprobación. Ustedes dos también se han vuelto más fuertes. La arrancar de cabello verde casi retrocedió ante la repentina dirección, pero rápidamente se recompuso. Sí, Ichigo nos encontró y nos trajo aquí. La capitana Uno Ana nos curó y hemos tenido algo de tiempo para aprovechar la dilatación del tiempo aquí. Al ver el Kototsu destruido a lo lejos, Madara siguió un rastro de sangre de Aizen a través de una abertura en el Dangai. Por el momento, lo ignoró y se acercó a Uno Ana. Su presencia silenciosa llenó a los capitanes de una mezcla de asombro y pavor mientras todos luchaban por sentir su poder. La gentil fachada de Uno Ana vaciló y su agarre en su Zanpakuto se hizo más fuerte cuando se dio cuenta de que era el foco de atención de Madara. A su lado, incluso Zaraki Kenpachi se tensó, con incertidumbre en sus ojos mientras Madara se acercaba. Gracias, dijo Madara, mirando a Uno Ana a los ojos, por salvar a mis camaradas. La primera Kenpachi asintió brevemente. Como dijiste, han pasado muchas cosas. Tenía que elegir sus palabras con mucho cuidado. Las circunstancias han cambiado, Madara, nuestro nuevo liderazgo ya no ve a los Eiyous como enemigos. Uno Ana se apresuró a darle una explicación a Madara, pero antes de que pudiera terminar, él desapareció. Toda la reunión se llenó de murmullos hasta que una voz los interrumpió. Allí está el Kototsu, anunció el capitán Kyoraku. Todos los ojos siguieron la mirada del capitán en jefe hacia el Kototsu destrozado y el camino que había tomado Aizen. Los pocos que reaccionaron con la suficiente rapidez vieron la sombra de los orbes negros flotantes de Madara saliendo del Dangai detrás de Aizen. Entonces, los capitanes comprendieron algo terrible. Madara Uchiha, el asesino de Yamamoto, había adquirido un poder que desafiaba la comprensión. Era la fuente del terror de Aizen. Aizen no había llegado a través del Dangai para atacar a la sociedad de almas. No, estaba huyendo. Aizen se había convertido en la presa y Madara, en el cazador. Un miedo primitivo se apoderó de los corazones de los 13 miembros del Gote y cuando se dieron cuenta de que solo se habían preparado para Aizen y descartaron por completo la posibilidad de que Madara aún pudiera estar vivo. Todo lo que acababa de suceder indicaba que, si no actuaban con mucho cuidado, Madara podría ser potencialmente la mayor amenaza. Sociedad de almas, Seireitei. La atmósfera misma del Seireitei gruñó en protesta bajo la fuerza del Reiatsu de Aizen.
La luz del sol se desvió y lo que deberían haber sido objetos sólidos parecían deformados bajo su presión. Pero para Madara, su visión era clara. El peso que amenazaba con exprimir las almas de cada Shinigami en el Seireitei era apenas perceptible para él. Aizen estaba encorvado y chorreaba sangre de sus heridas mientras se arrastraba a través del Seireitei. Se dirigía directamente a la división de investigación y desarrollo cuando sintió que la señal de energía de Madara llegaba al Seireitei. Un gruñido le atravesó la garganta por el patético estado en el que se encontraba. La toxina de Mayuri todavía corría por sus venas, su agarre insidioso retorcía sus músculos y nervios en nudos agonizantes. El Ogyoku también había sido envenenado y ya no reparaba los daños que recibía. Tenía que esperar que Mayuri hubiera preparado algún tipo de antídoto en su laboratorio en caso de que la neurotoxina afectara a la persona equivocada, pero no tenía esperanzas. Frunció el ceño de manera espantosa. Podría ser que el Ogyoku no reconociera la neurotoxina como daño físico y por eso permaneciera inactiva. Sacudió la cabeza con frustración. En cualquier caso, no podía luchar contra Madara tal como estaba. Intentó desesperadamente invocar su Reiatsu para emprender el vuelo y evadir a su perseguidor, pero el veneno se había infiltrado profundamente y había actuado junto con las paredes Sekiseki del Seireitei para interrumpir su vuelo. Tampoco podía usar sus alas físicas, ya que estaban dañadas, por no mencionar los espasmos y tics incontrolables. Se giró para encarar a su perseguidor y levantó a Kyoka Suigetsu con cierta fuerza. Una oleada de pánico lo atravesó al ver la punta temblorosa de su espada. Estaba en el suelo y herido. Ni siquiera podía mantener firme su Zanpakuno. No era más que un animal acorralado por un depredador máximo. Se le cortó la respiración al oír el tintineo del bastón de Madara acercándose. El sonido sonó suavemente como una sentencia de muerte, un recordatorio de la inevitable confrontación que lo aguardaba. Su plan no debía terminar así. Ascendería al Palacio de las Almas y asumiría el manto del Rey de las Almas. Era un plan que había elaborado cuidadosamente durante más de 100 años. Desesperadamente, estiró la cabeza hacia atrás y miró hacia donde sabía que estaba colgado el Palacio del Alma. Si tan solo tuviera pleno control de su Reiatsu, podría usarlo para derribar toda la estructura más allá de las barreras protectoras. Pero la forma en que estaba ahora, Aizen. Bajó la cabeza de golpe mientras Madara lo llamaba. Con un rugido, cargó hacia adelante, sosteniendo su Zanpakuto con ambas manos para estabilizar su ataque. El golpe nunca llegó a su objetivo, ya que 4 cadenas de color púrpura con púas estallaron a su alrededor y lo inmovilizaron. Una le envolvió los brazos, otra el cuello y 2 el torso. Madara. Aizen se retorció contra las cadenas. La bruja de Hashirama usó una técnica similar. ¿Crees que podrías atarme con este nivel de...? Sus palabras se quedaron en silencio cuando Madara ordenó que sus cadenas de estatua demoníaca se apretaran alrededor del cuello de Aizen. Kyoka Suigetsu cayó al suelo con un estruendo, mientras las muñecas de Aizen se rompían y él cesaba sus forcejeos. Sabía que sus posibilidades de escapar eran nulas. En lo más profundo de su alma, sabía que había perdido. Había perdido el momento en que intentó escapar a Dangai. El resto del Gote y 13 ya había llegado, así como Ichigo, los Bizarros y su traidor espada, todos los cuales le dieron a Madara y a él mismo un amplio margen. Cerró los ojos cuando un terremoto atravesó los cimientos del Seireitei y sintió que algo emergía bajo sus pies. Madara desató todo su poder. Invocó nuevamente la cáscara drenada del 10 colas y la utilizó como nexo con el que atar a Aizen. Había lanzado sus cadenas de estatuas demoníacas de una manera que constantemente desviaría el Reiatsu de Aizen hacia lo que ahora sabía que eventualmente se convertiría en el árbol de Dios. Ahora, solo era cuestión de poner al traicionero Shinigami en algún lugar fuera del camino. Su propio chakra mejorado por Reiatsu se mezcló con el de Kaguya, fusionándose en un titán azul que empequeñecía incluso al propio Gedomazo. El Susanoo perfecto de Madara era más grande que nunca. Este no era el Susanoo que había chocado con Hashirama a lo largo de las décadas. Este no era el mismo Susanoo que había jugado con el Kokujo Tengen Yo del Capitán Komomura, ni siquiera el mismo que había resistido a Yamamoto. Esto era algo mucho más grande, mucho más aterrador. Cuando las últimas placas de armadura encajaron en su lugar, se alzó sobre el Seireitei como un dios vengativo, con la cabeza rozando las nubes. A pesar de la naturaleza translúcida del titán, proyectaba una sombra siniestra y refractada sobre la tierra. La propia sociedad de almas vibraba con su poder. Aizen, la voz de Madara resonó desde el interior del Susanoo, un estruendo atronador que sacudió los cielos.
Sé testigo del verdadero poder de los 6 caminos. Con un gesto, Madara ordenó al Susanoo que alzara su enorme espada. En su punta se formó un orbe negro que giraba con la inmensa energía gravitatoria de un agujero negro en miniatura. Aizen no pudo hacer nada más que esperar su muerte inminente mientras los escombros sueltos del suelo comenzaron a elevarse, absorbidos por el núcleo negro. Su corazón se desplomó cuando sintió un corte en el tobillo y un destello verde familiar pasó frente a su vista. Kyoka Suigetsu, su compañera del alma a la que había dado por sentada durante cientos de años, también estaba siendo succionada lejos de él, arrastrada hacia el orbe. Los edificios se derrumbaron y el suelo bajo los pies de Aizen se agrietó y se dobló. Todo a su alrededor fue destrozado y atraído inexorablemente hacia la esfera hasta que empequeñeció incluso al guerrero colosal que la había invocado. Y entonces Aizen sintió que su orientación cambiaba y que se sentía como si no tuviera peso. Incluso el Gedomazo al que estaba encadenado estaba siendo atraído hacia la esfera. Luchó, encendiendo lo que quedaba de su Reiatsu en un último e inútil intento de resistirse, pero la atracción del Chibaku Tensei y de los 6 caminos de Madara era innegable. Del cuerpo de Aizen brotó un Kido sin encantamiento y de sus cabezas de alas salieron disparados ceros. Sin embargo, todos se rompieron contra el jutsu como si fueran vidrios frágiles. Con un último rugido angustiado que resonó por todo el Seireitei, Aizen y el Gedomazo fueron devorados por los escombros. El orbe inicial había consumido una gran parte del Seireitei, creciendo y solidificándose hasta convertirse en un enorme planetoide. Cuando el polvo se asentó, una luna moteada colgaba siniestramente sobre el corazón de la sociedad de almas. El Susanoo se disipó, revelando a Madara flotando entre los escombros. Una satisfacción sombría llenó sus ojos mientras observaba la escena. Aizen, el cerebro que había comenzado todo esto, que manipuló a Yamamoto para atacar a Shirama, y que se aprovechó de su propia sed de venganza, estaba acabado. Su ambición y sus planes quedaron sellados para siempre dentro de la jaula celestial. A medida que los ecos de la batalla se desvanecían, el silencio se apoderó del Seireitei. Los Shinigami, que emergían lentamente de sus escondites, contemplaban la luna nueva con una mezcla de asombro y pavor. El Seireitei había quedado completamente devastado. Aizen fue derrotado, pero nadie sabía si tendrían algún respiro o si la tiranía de Aizen simplemente había sido reemplazada por la de Madara. Todos se tensaron mientras Madara se dirigía hacia el capitán jefe Kyoraku. Los hombros de Madara se desplomaron y un suspiro escapó de sus labios. Era un sonido suave, pero que parecía llevar el peso de siglos de conflicto y lucha. Los gruesos mechones de pelo blanco que colgaban sobre su rostro solo servían para acentuar el cansancio grabado en sus ojos. De los presentes, solo Arribel e Ichigo sabían que el hombre que estaba frente a ellos tenía poco más de 30 años. Por un momento, permaneció inmóvil. El silencio del campo de batalla contrastaba marcadamente con la catástrofe estruendosa que era su Chibaku Tensei. Cerró los ojos y se permitió un breve respiro del interminable ciclo de conflicto que había definido su existencia. Estaba cansado. Cansado de las batallas, las traiciones, la búsqueda incesante de poder que lo había dejado vacío y solo. Había luchado por la paz, por un mundo libre de sufrimiento, pero sus métodos solo habían traído más dolor y destrucción. Ahora, mientras se encontraba bajo la prisión del derrotado Aizen, una sensación de finitud lo invadió. La batalla había terminado. El enemigo había sido vencido. Y por primera vez en incontables años, Madara deseó sinceramente no tener que volver a tomar las armas. Vamos, y tosió antes de suspirar de nuevo. Empecemos de nuevo. 2 meses después, el familiar aroma del caldo de ramen tonkotsu impregnaba el aire mientras Ichigo atravesaba el resplandeciente Senkaimon. Zagetsu descansaba perezosamente sobre su hombro. No le importaba, porque la gente de la Alianza Shinobi ya se había acostumbrado a él. Observó la escena. Su padre, Isin, con un delantal atado a la cintura, manejando con destreza un cuenco de fideos humeantes. La imagen dibujó una sonrisa en el rostro de Ichigo, una sensación de normalidad en un mundo que hacía poco había estado al borde del colapso total. Papá, saludó Ichigo. ¿Estás descansando de atender a los heridos? Isin se dio la vuelta y una amplia sonrisa le dividió el rostro. Ichigo. ¿Has vuelto? Dejó el cuenco en el suelo y se abalanzó hacia adelante, envolviendo a su hijo en un abrazo que le destrozó los huesos. Sí. La mayoría de los heridos más graves se han estabilizado y se han recuperado lo suficiente como para que los médicos locales puedan atenderlos. Ichigo asintió, antes de mirar alrededor, a la pequeña tienda de ramen que su padre había abierto. ¿Realmente te gusta tanto el ramen, eh?
Y Sin se echó a reír a carcajadas. Yo. No. Pero los lugareños sí. No es tan difícil de hacer, y con todo lo que los Shinigami hemos hecho en este lugar, cualquier cosa que pueda hacer para ayudar es algo que quiero hacer, ¿sabes? La expresión de Ichigo se ensombreció. Sí, de todos modos, ¿cómo están mis hijas favoritas? Y Sin cambió de tema rápidamente. ¿Yuzu y Karin siguen destrozando la Academia Shinigami? Ichigo se rió entre dientes, contento por el buen humor contagioso de su padre. Lo están haciendo muy bien, papá. Ambos tienen un talento natural para el Kido, y su entrenamiento con Zanpakuto está avanzando muy bien. Y Sin le guiñó un ojo y tenía un brillo juguetón en los ojos. Entonces, ahora eres el capitán Kurosaki, ¿eh? ¿Cómo le va al escuadrón 3? Ichigo se encogió de hombros, con un dejo de diversión en su voz. Son un puñado, como siempre. Pero son buenas personas y siempre están dispuestos a luchar por lo que es correcto. Todavía estoy conociendo a mi escuadrón. Y Sin asintió y su sonrisa se hizo más amplia. Ese es mi muchacho. Siempre el protector, incluso cuando estás a mundos de distancia. Hizo una pausa y su expresión se tornó más seria. Hablando de mundos de distancia, ¿cómo están las cosas en la sociedad de almas? No he podido sentir nada desde, bueno, ya sabes. La sonrisa de Ichigo se desvaneció de nuevo mientras relataba los acontecimientos de las últimas semanas. Todo empezó con el rescate de Rukia, luego la traición de Aizen, la batalla contra los Arrancar en la ciudad de Karakura, y luego el enfrentamiento final con Aizen, donde su padre había sacrificado sus poderes de Shinigami para retrasar a Aizen. Era mucho para asimilar, incluso para alguien tan acostumbrado al peligro como Ichigo. Pero ahora, desde la revelación de su herencia real, Sin había conseguido que Yuzu y Karin fueran admitidas en la Academia Shinigami, e Ichigo había sido ascendido a capitán del Escuadrón 3. Sin escuchó atentamente mientras su hijo hablaba sobre el interminable papeleo, su búsqueda de Orihime en el Rukonga y la reconstrucción del Seireitei. Parece que tienes mucho que hacer, hijo, dijo, colocando una mano sobre el hombro de Ichigo. Pero saldrás victorioso, como siempre. Estoy orgulloso de ti. Ichigo sonrió y sintió un calor que se extendió por su pecho. Gracias, papá. Significa mucho para mí. Pasó el resto de la velada poniéndose al día con su padre, compartiendo historias y risas mientras comían tazones de ramen humeante. Era en momentos como estos en los que, a pesar de las responsabilidades como capitán del GOTEI 13, Ichigo era simplemente un hijo que disfrutaba de una comida con su padre. Algún tiempo después Seireitei y cuartel del Escuadrón 3. La puerta de la oficina de Ichigo se abrió con un suave silbido, revelando una figura que iluminó al instante la austera habitación. Rajiku Matsumoto se apoyó contra el marco, su cabello castaño rojizo cayendo sobre sus hombros como una cascada de fuego. Una sonrisa juguetona tiró de las comisuras de sus labios mientras la luz del sol entraba por la ventana detrás de ella, bailando alrededor de su figura. Capitán Kurosaki gorjeó, su voz contrastaba melodiosa con la atmósfera severa de la oficina. ¡Qué gusto verlo aquí! Ichigo frunció el ceño con fastidio. No soy mi padre, sabes que terminaré todo el papeleo antes de salir a descansar. Sus ojos se abrieron de sorpresa y luego se dio cuenta de que reconocía la voz que lo había llamado. Rajiku. Exclamó mientras miraba hacia arriba, una sonrisa genuina reemplazó su sorpresa inicial. Han pasado meses. ¿Dónde has estado? Se levantó de su escritorio para saludarla. Rajiku se apartó del marco de la puerta, con movimientos fluidos y elegantes. Ah, ya sabes, respondió encogiéndose de hombros con indiferencia. Aquí y allá. El Rukongai tiene sus encantos, lo creas o no. Sus ojos brillaron con un dejo de picardía. Pero no es por eso que estoy aquí hoy, capitán. Una sombra fugaz pasó por el rostro de Rajiku, el recuerdo de alguien que una vez estuvo a su lado, con su cabello plateado brillando como la luz de la luna. Su ausencia era un dolor constante en su corazón, un recordatorio de los sacrificios que ambos habían hecho en nombre del amor y la lealtad. Pero había encontrado consuelo en sus viajes, en ayudar a las almas perdidas a encontrar su camino, tal como Jin siempre lo había hecho a su manera. Sacudiendo los pensamientos melancólicos, Rajiku forzó una sonrisa. Bueno, capitán, ronroneó, haciéndose a un lado para revelar la figura que estaba detrás de ella. Estoy aquí porque me encontré con alguien que se moría por verte. A Ichigo se le cortó la respiración. Su corazón latía en su pecho como un tambor, sus ojos fijos en la mujer que emergía detrás de Rajiku.
Sus suaves rasgos, enmarcados por una cascada de cabello naranja, estaban grabados con una mezcla de alegría y temor. Orihime, susurró Ichigo, su voz cargada de emoción. Las lágrimas brotaron de los ojos de Orihime, su labio inferior tembló mientras se precipitaba hacia adelante. Ichigo la encontró a mitad de camino, sus brazos se abrieron instintivamente para abrazarla. Sus cuerpos chocaron, una maraña de extremidades y anhelo tácito. Orihime enterró su rostro en el pecho de Ichigo, sus sollozos amortiguados por su Shiakuso. Ichigo la abrazó fuerte, con la barbilla apoyada en su cabeza, el familiar aroma de su cabello llenó sus sentidos. Por un momento, el tiempo pareció detenerse, el mundo exterior se desvaneció mientras disfrutaban de la simple alegría de volver a verse. Rajiku dio un paso atrás para darles algo de espacio mientras sentía una punzada de felicidad agridulce. Había extrañado el espíritu gentil de Orihime, su optimismo inquebrantable y su risa contagiosa. Verla reunida con Ichigo llenó a Rajiku de una sensación de satisfacción. Había una parte de ella que se sentía celosa, pero se esforzó por hacer a un lado ese sentimiento. Había hecho lo que se había propuesto. Había vuelto a unir dos corazones, y eso le bastaba. Tal vez, dondequiera que estuviera, Jin también estaba sonriendo. Oficina del Capitán Jefe. El improvisado cuartel del Escuadrón 1 en el Seireikei era un marcado contraste con la ornamentada cámara que alguna vez fue. El Chibaku Tensei de los 6 caminos de Madara había destrozado prácticamente todos los edificios de todo el Seireikei, por lo que la oficina del capitán comandante actualmente no era más que una gran tienda de campaña. Madara estaba sentado con las piernas cruzadas sobre un cojín de felpa. El capitán comandante Shunsui Kyoraku, siempre la imagen de la elegancia relajada, estaba recostado frente a él, y Nanao vigilaba atentamente a su lado. También estuvo presente Barragan, nuevamente rey dios indiscutible de Hueco Mundo, que ocupaba su propio trono de huesos que había traído consigo. Entonces, Madara comenzó Kyoraku con un tono juguetón en su voz, ¿cómo estás encontrando nuestra humilde morada? Madara rió entre dientes. Diferente. Intrigante. Barragan resopló y sus extravagantes joyas tintinearon mientras sacudía la cabeza. Patético, diría yo. Kyoraku sonrió de medio lado, mientras su teniente Nanao se movía incómodamente. Sí, estoy de acuerdo, para ser honesto. Luego se aclaró la garganta. Los invité a ambos aquí para extenderles mis disculpas formales. Tengo la esperanza de que, como representantes de las naciones elementales y Hueco Mundo, puedan reenviarlas a sus respectivos pueblos. Madara alzó una ceja. Yo fui quien destruyó este lugar, 2 veces, ¿y me estás pidiendo disculpas? Kyoraku sacudió la cabeza con tristeza. Aún así, me siento verdaderamente honrado, Madara. Alguien a quien perseguimos tanto como tú no tenía motivos para perdonarnos en nuestro momento más débil. Por eso, tienes la eterna gratitud de la sociedad de almas. Me parece bien. Y Barragan, continuó Kyoraku, es una vergüenza para todo el Gote y 13 que no nos hayamos dado cuenta de las acciones de Aizen en Hueco Mundo durante más de un siglo. En última instancia, fueron nuestras deficiencias las que le permitieron alterar el equilibrio que todos dábamos por sentado. Ya está hecho, y ya no importa, respondió Barragan. Me da rabia admitirlo, pero he aprendido mucho de Aizen y de todo este fiasco. Para mí, 100 años no son más que un abrir y cerrar de ojos y se quedó callado. Para ser honestos, y los Shinigami tenéis una esperanza de vida finita, pero entiendo por qué Yamamoto nunca se preocupó por comprobar cómo estábamos. Incluso 200 o 300 años, para un Shinigami, es menos de una décima parte de vuestra esperanza de vida media. El equilibrio de las almas estaba bien, y no éramos exactamente amigos. Kyoraku se rió entre dientes. Bueno, ciertamente no esperaba que fueras tan tolerante y comprensivo. Es simplemente una observación de los hechos, respondió el rey esquelético con un gesto despectivo de la mano. Eres solo un infante en este mundo, que todavía está aprendiendo las complejidades de su dinámica de poder. Dale tiempo y lo verás. El capitán en jefe inclinó la cabeza. Hay muchas cosas que tendré que aprender si quiero llevar al Gote y 13 por el buen camino. Entonces, ¿qué opinas? ¿Deberíamos formalizar nuestra alianza? Madara asintió. Sabía por qué estaba allí y no habría venido si no hubiera estado dispuesto a seguir adelante. Barragan se reclinó, con un dejo de orgullo en su voz. Hueco Mundo necesita evolucionar. Todavía hay muchos Hoyous que anhelan almas, pero si tus científicos están trabajando en una forma de convertirnos a todos en arrancar, entonces no veo nada que se interponga en el camino de una alianza. Por supuesto, asintió Kyoraku.
Hueco Mundo, desierto. Las arenas de Hueco Mundo se arremolinaban alrededor de los dos combatientes enzarzados en un feroz duelo. Nel Tu, la antigua Tres Espada, vestía una armadura esmeralda recién fabricada mientras se enfrentaba a Grimhow Jaeger-Hackez. La arena volaba en todas direcciones cuando sus espadas se encontraron en una ráfaga de chispas, enviando rayos de electricidad que crepitaban por el aire. Stark, la primera espada, observaba desde una duna cercana, con la mirada fija en la batalla que se desarrollaba con una mezcla de diversión y resignación. Lilinette observaba a su lado, aunque tenía los ojos muy abiertos por la fascinación. En lugar de que Noitra la desafíe constantemente murmuró, ahora tiene a Grimhow molestándola. Algunas cosas nunca cambian. Los movimientos de Nel eran un torbellino de agilidad y precisión, y parecía tener la ventaja. Su espada danzaba alrededor de las defensas de Grimhow en relucientes medialunas, dejando cortes superficiales en su cuerpo acorazado. Grimhow, por su parte, luchaba con su ferocidad habitual, y sus ataques eran una ráfaga de golpes salvajes e impredecibles. Con un golpe final y decisivo, Nel desarmó a Grimhow y envió su Zanpakuto a toda velocidad por la arena. Ella se paró sobre él, con la espada apuntando a su garganta y respirando entrecortadamente. «Ríndanse», declaró. «He ganado». Grimhow, jadeando aún más, la miró fijamente. «Nunca», gruñó, su orgullo se negaba a aceptar la derrota. Nel envainó su espada y una suave sonrisa reemplazó la feroz determinación de su rostro. «Sabes, no me importa entrenar», Grimhow dijo, suavizando su voz. «Me ayuda a mantenerme alerta. Además, sé que puedo volverme aún más fuerte». Grimhow, sorprendido por su repentino cambio de actitud, se puso de pie lentamente, quitándose la arena de la armadura. «Exactamente. Prefiero morir luchando que volver a ser encarcelado. Y si voy a morir, que sea a manos de alguien fuerte». Star llegó junto a ellos con un sonido, suspirando mientras se frotaba las sienes. «Honestamente», murmuró, «no sé cómo ustedes dos tienen energía para esto». Los tres se quedaron en silencio por un momento, el único sonido que se escuchaba era el suave susurro del viento en la arena. Luego, como si estuvieran esperando una señal, estallaron en risas. Naciones elementales, nuevo hospital de la Alianza Shinobi. La sala de urgencias bullía de actividad mientras Isshin Kurosaki iba de un paciente a otro, sus manos trabajaban con precisión mientras atendía sus heridas. Sus poderes de Shinigami podrían haberse desvanecido después del Getsuga Tenso final, pero su experiencia médica seguía tan aguda como siempre. El hospital de la Alianza, recientemente remodelado, estaba relativamente tranquilo en comparación con lo que había estado cuando Madara lo construyó por primera vez con su estilo de madera, hace unas semanas. En aquel entonces, había gente esperando tratamiento alineada en camillas incluso fuera del edificio, y había más informes de muertes que de pacientes que alcanzaban una condición estable. Sin embargo, aunque los tiempos más difíciles ya habían quedado atrás, todavía había lesiones imprevistas, infecciones y otros pacientes enfermos que atender. La Alianza Shinobi era ahora el centro neurálgico de las naciones elementales. Se había corrido la voz sobre los enormes avances tecnológicos que Isshin y los Shinigami les habían otorgado, y se estaban construyendo nuevos caminos para conectarla con todas las aldeas principales. Madara Uchiha observaba desde un costado mientras Isshin trabajaba, con una sensación de respeto silencioso llenando su corazón. A pesar de haber asimilado las células de Hashirama, el ninjutsu médico era algo que aún no podía aprender correctamente. Supuso que se debía simplemente a la naturaleza de su chakra. Como resultado, tuvo aún más respeto por la forma en que Isshin dio un paso adelante, abandonando su vida anterior para ayudar a las naciones elementales. Isshin, dijo Madara cuando el mayor Kurosaki terminó con un paciente. Quería expresar mi gratitud, Isshin se giró con una suave sonrisa en su rostro. Madara, no hay necesidad de eso. Es lo que cualquier persona decente haría. Se lo debemos a ustedes. No solo por tu ayuda aquí, continuó Madara, sino por la escuela de medicina que has establecido. Compartir tu conocimiento libremente, ofrecer curación a todos sin importar su estado, es un esfuerzo noble. Isshin se rió entre dientes, frotándose la nuca tímidamente. Bueno, pensé que si ya no podía ser un Shinigami, también podría darle un buen uso a mis habilidades. Y además, su sonrisa se ensanchó. No es como si pudiera cobrar por el tratamiento en un mundo donde la mayoría de las personas apenas pueden permitirse un tazón de ramen. En ese momento, aparecieron otros dos médicos de alto rango. Arribel y Kaguya se dejaron caer, quitándose los guantes y la máscara para un pequeño respiro.
Ambos habían adoptado instantáneamente el Kaido y el ninjutsu médico, respectivamente, pero Madara todavía encontraba extraño que dos de los seres más poderosos que existen estuvieran aquí curando a shinobi heridos. Entonces se rió para sí mismo. Esto es exactamente lo que Hashirama había imaginado. Sin importar el poder o el estatus, todos podrían relacionarse con todos los demás sin temor a la opresión o la muerte. Madara los saludó. Hola Arribel, Kaguya. ¿Trabajan duro? Arribel se encogió de hombros. Siempre. Aunque no tan duro como antes. Las cosas se han calmado últimamente. Es extraño lo diferente que es la fatiga mental de la fatiga de batalla. Mi cuerpo no está cansado, pero, me siento agotada. Solía hacer algo de curación cuando llegué por primera vez a este planeta, respondió Kaguya. Pero sí, la fatiga mental es completamente diferente a la física. Madara se rió y señaló los asientos vacíos que había alrededor de una mesa cercana mientras se sentaba. Bueno, la fatiga solo significa una cosa para mí, y es nutrición y recuperación. Ven, come. Mientras se sentaban alrededor de la mesa, sorbiendo fideos y compartiendo historias de su pasado, una sensación de camaradería llenaba el aire. Las guerras de los últimos tiempos parecían un recuerdo lejano, reemplazado por la promesa de un futuro pacífico. Es extraño, reflexionó Kaguya, con una sonrisa melancólica en su rostro. En el pasado, cuando hablaba de paz, siempre era en privado y parecía más una fantasía que algo que pudiera suceder en realidad. Ahora, realmente lo estamos intentando, ¿eh? Y Sin se burló. ¿Intentarlo? Será mejor que creas que es real. Tienes al Gote y 13, Hueco Mundo y a todos ustedes aquí trabajando juntos. ¿Qué podría salir mal? Madara asintió. Sí. Los anales de la historia de las naciones elementales tienen una tendencia innegable. Los líderes poderosos que lograron asegurar breves períodos de paz mueren, y la paz que lograron muere con ellos. Shunsui, Barragan, Kaguya y yo, planeamos estar aquí por un tiempo. Sonrió mientras terminaba, y la mesa se rió. Arribel levantó su copa. Por un mundo donde la fuerza no se mide en batallas ganadas, sino en vidas salvadas. Todos levantaron sus copas con ella, haciendo chocarlas entre sí. En efecto, reflexionó Madara. Parece que incluso los guerreros más curtidos pueden encontrar consuelo en lugares inesperados. Un silencio confortable se apoderó de ellos mientras terminaban de comer. Finalmente, Sin rompió el silencio, su voz teñida de nostalgia. ¿Sabes, Madara? Comenzó. Creo que Hashirama estaría orgulloso de ti. Madara no reaccionó, pero todos pudieron sentir el cambio sombrío en su reiatsu. Él siempre creyó en ti, continuó Sin, incluso cuando estabas en tu peor momento. Cuando le mostraste el Gedo-mazo, él aún vio el potencial para el bien dentro de ti, y siempre entendió el deseo de paz que alimentaba tu ambición. Madara permaneció en silencio, con la mirada fija en el humeante cuenco de ramen que tenía delante. Sin sonrió suavemente. Creo que estaría orgulloso de ver en qué hombre te has convertido, Madara. Un hombre que usa su poder no para destruir, sino para proteger. Un hombre que ha encontrado la paz, no a través de la conquista, sino a través de la comprensión. Valle del Fin. El sol arrojaba un cálido resplandor sobre el Valle del Fin, iluminando las dos gigantescas estatuas que se erguían como centinelas silenciosos que vigilaban el caudaloso río que se extendía debajo. Madara Uchiha, encaramado sobre la cabeza de su efigie recién terminada, contemplaba el paisaje ahora familiar mientras reflexionaba sobre las palabras de Sin. La estatua, testimonio de su poder y legado, era un reflejo de la de Hashirama en la pared opuesta del acantilado. Cada detalle, desde los intrincados pliegues de su armadura hasta la feroz determinación en sus ojos, finalmente había sido completado con el mismo estándar que la de Hashirama. Fueron los padres fundadores de la nueva alianza Shinobi, meticulosamente tallados en la piedra, para que su legado perdurara hasta la eternidad. Las estatuas eran simultáneamente un monumento a una era pasada, así como los abanderados del nuevo futuro de las naciones elementales. A su lado estaba Arribel, con sus rasgos severos suavizados por la atmósfera tranquila. El sol se reflejaba en su piel bronceada y sus cabellos dorados, en marcado contraste con los tonos apagados de la roca circundante. «Vas a ensuciar el cabello de la estatua si sigues parada ahí», comentó con una sonrisa juguetona, haciendo un gesto hacia los mechones de piedra recién tallados que caían por la espalda de la estatua. Madara se burló, con una leve sonrisa tirando de la comisura de sus labios. HMPH. La lluvia lo limpiará. No obstante, hizo caso a sus palabras y se quitó las sandalias antes de saltar a través del valle.
Se arrodilló respetuosamente ante la estatua de Hashirama. Sacó un pequeño frasco de su faja, lleno de un rico líquido ámbar, y lo vertió en el suelo, una ofrenda silenciosa al espíritu de su viejo amigo y rival. Hashirama comenzó, su voz apenas era un susurro en el viento. El mundo con el que soñaste finalmente está tomando forma. La alianza Shinobi ha sido reconstruida, más fuerte que nunca. Los Kage, una vez divididos por pequeñas disputas, ahora trabajan juntos, unidos por la visión que pintaste para ellos. Hizo una pausa y se rió suavemente. Aunque debo atribuirme el mérito por mostrarles cómo sería realmente, a través del Tsukuyomi infinito. Una sonrisa agridulce se dibujó en los labios de Madara mientras bebía del frasco. Se limpió el líquido que le caía por la comisura de los labios antes de servirle el resto a Hashirama. Hashirama siempre había sido el bebedor más fuerte de los dos. Parece que ninguno de los dos tenía toda la razón, viejo amigo. Pero cuando nuestros ideales se entrelazaron, forjaron una paz que ninguno de los dos habría podido lograr solo. Hizo una pausa y su mirada se desvió hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a descender. Seguiré viniendo aquí, Hashirama. Te contaré sobre el progreso del mundo, sus triunfos y tribulaciones. Y tal vez, un día, cuando me una a ti, tú y yo podamos provocar un poco de caos donde quiera que estés, solo por los viejos tiempos. Madara. Arribel le dio un rodillazo juguetón en la espalda, mientras estallaban en carcajadas. Con un último gesto de respeto, Madara se puso de pie y el sol poniente proyectó largas sombras sobre el valle. Se puso las sandalias de nuevo y sus ojos se posaron en la estatua de Hashirama un momento más antes de volverse hacia Arribel. ¿Nos vamos, Arribel? Preguntó con una voz llena de determinación. Aún queda mucho por hacer.